Eh, en la sesión del día de hoy vamos a estar viendo lo referente a DAX, ¿sí? Estaremos viendo lo referente a DAX, estaremos manejando algunos conceptos importantes dentro de DAX, así también lo más importante que estaremos viendo dentro de esta sesión es poder entender cómo funciona DAX. Y para poder entender cómo funciona DAX, debemos trabajar bajo el modelo dimensional, ¿sí? En las sesiones anteriores, en las últimas 3 sesiones, que han sido 6 horas, nos hemos enfocado en entender el modelado relacional y luego hacer el cambio o traslape hacia un modelado dimensional. Ahora vamos a entender por qué es la importancia de ese modelado dimensional en Power BI. Cómo es que este modelado relacional, esas relaciones que se crean, finalmente van a intervenir en que nuestras medidas puedan ser creadas de manera sencilla. Entonces, la sección del día de hoy va a estar enfocada netamente en que ustedes puedan entender cómo funciona, ¿ya? Así que para eso, para la sesión del día de hoy, ustedes deben contar con estos dos archivos, uno llamado complementario y otro llamado ventas. Vamos a hacer una revisión rápida nada más para poder entender de qué tratan estos datos. Vamos a abrir el Excel de ventas y también el de complementario, ¿sí? Vamos a ver. En el Excel de ventas, por ejemplo, contamos con esta hojita llamada ventas. Esto está dentro de un conjunto de datos que es una tabla llamada fact ventas, la cual tiene solamente una, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Es un dataset bastante sencillo con 5 columnas y lo que sí cuenta es con 412.970 filas, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaríamos revisando el día de hoy. Vamos a analizar estos datos, vamos a analizarlos, ¿sí? Vamos a analizarlos, pero vamos a analizarlos en base a qué. Ya entendimos en clases anteriores que esta sería nuestra tabla de hechos, es la FAC ventas. Nuestra tabla de hechos donde tenemos el código del producto, su identificador, el código de la fecha, también que sería directamente la fecha, puede ser un número también, el código postal, las unidades y el ingreso, ¿sí? Estos son directamente los atributos campos que tenemos. Los campos que se relacionan son estos y los campos donde vamos a generar las medidas van a ser estos dos campos, unidades e ingresos. Pero obviamente si es que yo quisiera, por ejemplo, tener el resultado, el total ventas o el total unidades vendidas por el producto A o el producto B, pues aquí no lo puedo identificar. Ese atributo de producto, o sea, los datos adicionales del producto, las características del producto, no se encuentran en la tabla de hecho. Bajo lo que estuvimos viendo en clases anteriores, identificamos que aquellos atributos o características de un identificador específico, como el código de producto, que hace referencia a producto, pues esos atributos de producto lo encontramos dentro de la tabla de dimensiones, que en este caso se encuentra en complementario. Hay una hojita llamada productos, ¿sí? Ahí vamos a poder encontrar el código de producto de manera única y todos los nombres de productos que tenemos disponibles, asimismo el segmento al cual pertenecen y la categoría. Explicamos anteriormente cómo es que cuando tenemos un subnivel o un nivel jerárquico, como en el caso de producto, segmento y categoría, que de manera general en un modelo relacional estarían formando 3 tablas, cómo es que lo pasamos a unificar en una sola tabla, ¿sí? Entonces, ese fue el proceso que se realizó dentro de producto. También contamos con una tabla llamada ubicaciones, como la que ustedes pueden ver aquí, ubicaciones, y otra tabla llamada calendario, ¿sí? Este calendario. La tabla calendario ya se les hemos dado completamente creada, le aprendimos a crear en Power Query también, pero aquí ya está creada para ejemplo práctico, que es lo que usualmente se hace al momento de explicar DAX, es tener los datos ya pulidos o listos, no tener que procesarlos, pues no. Cuando llegamos a DAX, a la interfaz principal de Power BI y a querer crear los indicadores, no debemos estar pensando en tener que generar transformaciones con DAX. Para eso existe Power Query. Es todo un proceso anterior que estuvimos identificando en cada una de las sesiones que estuvimos realizando. Donde tenemos columna de fecha, año, trimestre, mes número, mes largo, mes, el día del mes, el día número de mes y el día de la semana. En ubicaciones también contamos con el código postal, la ciudad, el estado, la región y el distrito. Y por último, fabricante. Que si vemos, fabricante lo que es un nivel jerárquico, bueno, no un nivel jerárquico, sino es una tabla relacionada con productos, ¿sí? Donde un fabricante tiene uno más productos y un producto está asociado solamente a un fabricante. Por eso aquí vemos el código del fabricante. ¿Se dan cuenta? Así, ¿ya? Entonces, este es el dataset sobre el cual vamos a trabajar. Vamos a llevar estos datos ahora a Power BI, luego vamos a generar el modelo dimensional, ¿sí? Esto obviamente recordando que ya todo está procesado, ¿no? Vamos a tener la idea de que ya todo esté limpio, está todo trabajado, y hemos generado nuestro modelo dimensional
de manera lógica, hemos hecho las transformaciones en Power Query para poder implementar esos modelos dimensional del lógico, llevarlo a un modelo físico dentro de Power BI. Entonces, ese proceso ya está hecho. O por lo menos eso es lo que ya debimos haber hecho, ¿sí? Y ya lo entendimos, obviamente, que sí, pues no, ese es parte del proceso de un proyecto con Power BI, por lo menos, ¿ya? Listo, ok. No sé si por aquí tienen alguna duda sobre los datasets, sobre el conjunto de datos, algo que no se esté entendiendo tal vez. ¿Todo bien? ¿O algo que no cuadre? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Ok, listo, excelente. Entonces vamos a continuar. Vamos a abrir simplemente una aplicación de Power BI, ¿sí? Un nuevo proyecto de Power BI. Y vamos a conectar a estos conjuntos de datos, ¿sí? A complementario y a ventas, utilizando directamente Power Query, ¿ya? No lo vamos a hacer directamente en la interfaz principal, sino pasando por Power Query, ya saben para qué, por si hay un problema, error o algo, pues lo puede identificar y no se pase directo, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a inicio, luego a transformar datos, este icono de una tablita con un lápiz, nos va a abrir el editor de Power Query y dentro de esto vamos a darle un nuevo origen de datos. Seleccionamos libro de Excel. Aquí vamos a buscar esta carpeta específica y vamos a seleccionar el archivo de ventas, por ejemplo. Le doy en abrir. Y aquí vamos a encontrar que me va a dar dos conjuntos de datos, pues no dos datasets. Uno que es la hoja ventas y otro que es la tabla FAC ventas. Vamos a utilizar para este caso FAC ventas, ¿sí? Damos check sobre FAC ventas, que es la tabla, y le damos en aceptar. Y aquí tengo la tabla de FAC ventas con el código de producto, la fecha, el código postal, las unidades, el ingreso. Listo, está perfecto. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a conectarnos al libro Excel, pero en este caso complementario. Le damos en abrir. Y ya tenemos aquí los datasets de complementario y vamos a conectarnos a todas las tablas. DIM calendario, DIM fabricante, DIM producto, DIM ubicación. ¿Sí? Vamos a darle en aceptar. Y aquí vamos a ver cómo las tablas se comienzan a cargar. Listo, tenemos las tablas cargaditas de DIM calendario. Verificamos que los tipos de datos estén seleccionados de manera correcta. Fecha, año, trimestre, mes número, mes largo, texto, día mes, día de semana y día de semana también. ¿Ok? Tenemos fabricante. Está perfecto. Producto, el código también está correcto. Ahí fabricante también. Y mi ubicación también está correcto. ¿Ya? Una vez que tenemos estas 5 tablas cargadas dentro de Power Query, vamos a darle aquí en donde dice cerrar y aplicar. Vamos a esperar que los datos pasen desde la interfaz interna, que es la de Power Query, el editor de Power Query, hasta la interfaz principal de Power BI, que sería donde vamos a generar nuestros indicadores. Dentro de Power Query es donde si yo tuviera algún problema con los datos, algo que transformar, alguna modificación, tendría que realizarlo dentro de Power Query. Si voy a generar una columna donde voy a colocar condicionales, por ejemplo, si este dato cumple esta condición o esta condición me da este resultado, recuerden que debo hacerlo desde Power Query. Evitar hacer o crear columnas desde DAX, ¿sí? No es lo recomendable, ¿sí? Porque finalmente se quedan en caliente, en memoria, y eso genera que se consuma bastante lo que es la memoria, ¿ya? Y se vuelva más lento el informe. Entonces es la idea, poder crear todo lo que es transformaciones o creación de nuevas columnas dentro de Power Query. En DAX lo crearíamos solamente en caso de que fuera realmente necesario y no podamos utilizar esa lógica dentro de una medida. Sí, bueno, en ese caso tendríamos que crear una columna calculada. Pero son pocos esos casos en los que se tiene que implementar ese tipo de solución, ¿ya? Ok, entonces, ahora sí vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la interfaz principal de Power BI para empezar, ¿ya? Recuerden, cualquier duda o consulta, levanten su manito o activen su audio y con gusto los ayudo, ¿ya? Dentro de esa interfaz principal de Power BI encontramos en la parte superior diferentes pestañas que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, en inicio tenemos la conexión a diferentes orígenes de datos. Por ejemplo, obtener datos, tenemos lo mismo que veríamos en Power Query, solamente que aquí la conexión es más directa, pues, ¿no? En lugar de pasar por Power Query, que obviamente pasa, pero lo hace mucho más rápido, ¿ya? Entonces, en ese traslape de información puede ser que algún error lo pase por alto y pase directamente a esa interfaz. Entonces, no es lo correcto que pasemos desde aquí, nos conectemos al origen de datos, sino que pasemos por Power Query, ¿ya? Para que se pueda identificar los errores, podamos ver qué datos se tiene y a partir de eso tomar la decisión si cargarlo aquí o no. Entonces, esto sería la conexión origen de datos. Igualmente tenemos transformar datos que nos lleva al editor de Power Query, actualizar, que cuando le damos clic, por ejemplo, en este botoncito de actualizar, voy a darle clic y van a ver cómo todos estos se van a actualizar, ¿ya? Vamos a ver, miren, ¿eh? Tenemos DIM calendario. Aquí que aparece, FAC ventas, DIM calendario,
DIM fabricante, DIM producto y DIM ubicación. Cuando yo le doy en este botón de actualizar, lo que hace es actualizar todas las tablas que tengo aquí. Supongamos que yo modifiqué solamente una tablita. Supongamos fabricante. Yo agregué un nuevo fabricante. ¿Yo necesito actualizar la tabla de ventas que tiene 10 millones de registros? Pues no. ¿Cómo hago para actualizar solamente fabricante? Pues aquí en fabricante, DIM fabricante, tengo unos 3 puntitos. Le doy los 3 puntitos y en la opción que dice actualizar datos. Y miren qué va a actualizar. Solamente actualizó fabricante. ¿Se dieron cuenta? Si quiero actualizar calendario solamente, los 3 puntitos, actualizar datos y aquí solamente va a aparecer calendario. Ahí está. ¿Ven? Entonces, como las dimensiones son tablas muy compactas, muy pequeñas, van a actualizar rapidísimo. Esta sería la forma en la cual les recomiendo que ustedes realicen actualizaciones cuando no actualicen la tabla de hechos, sino cuando actualicen solamente las dimensiones, pues no le den aquí en la opción que dice actualizar, porque va a actualizar todo y va a demorar. Solamente actualicen las tablas que ustedes requieran, ¿ya? En el caso que hayan actualizado todo el modelo, pues ahí sí, pues no, le dan a actualizar aquí y actualizar todas las tablitas, ¿ya? Por aquí todos me entendieron con esa idea de actualizar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Si vamos bien, no hay problema. Aquí tenemos la opción de objetos visuales, pero esto no lo vamos a ver desde aquí. Esta opción de insertar, que me permite presentar objetos visuales, cuadro de texto y demás, no lo vamos a ver de aquí. También tenemos la opción de nueva medida. Por ejemplo, en inicio tenemos la de crear nueva medida o una medida rápida. Asimismo, podemos publicar el informe. Esto de medidas lo vamos a ver en breve, no se preocupen, ¿ya? Así también podemos publicar el informe una vez creado con todo el formato y todo lo demás, con todos los indicadores y ya generado las vistas, pues vamos a crearle aquí en publicar y lo vamos a publicar en nuestra cuenta de Power BI Service, ¿sí? En la sección que dice insertar, lo mismo me va a permitir en general poder integrar Power BI, por ejemplo, con Power Apps, Power Automate, generar informes paginados o crear los objetos visuales para poder crear pues objetos visuales que vamos a trabajar dentro de nuestro informe, que también lo podemos ver de acá, pues, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido, solamente es una ayuda complementaria a lo que tenemos en este lado de visualizaciones, ¿ya? En modelado encontramos también la opción de crear medidas. Miren, aquí está, nueva medida, medidas rápidas, nueva columna y nueva tabla. ¿Ya? Tenemos también la administrar relaciones. Ahorita vamos a ver eso de las relaciones. También tenemos, por ejemplo, parámetros, para crear nuevos parámetros. Administrar roles, para lo que es el RLS. Aquí también podemos para poder hacer testeo de esos roles. Bueno, algunos detallitos más de esquema lingüístico y todo lo demás. Tenemos la de ver, la opción, la pestaña de ver. Aquí, que ustedes pueden identificar esta parte aquí, es la de temas. Si yo, por ejemplo, tengo la empresa donde trabajo, tiene los colores, una paleta de colores, yo puedo definir aquí la paleta de colores de manera específica. Dándole aquí en personalizar tema actual, puedo cambiar, pues, ¿no? Los colores predefinidos para los textos. Por ejemplo, donde dice tema, nombre y colores, puedo cambiar los colores de mi paleta de colores. Si son 7, yo coloco aquí color 1, color 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esos colores van a aparecer de manera predefinida en mi informe. Entonces me va a ayudar a que yo ya no tenga que estar seleccionando los colores uno a uno, sino que estos se van a escoger de manera predefinida para los objetos visuales y también para los textos y demás de mi informe. ¿Dónde modifico, por ejemplo, si quiero cambiar el color del texto? Lo coloco aquí en la sección que dice texto. Cambio el color del texto de manera general, le puedo cambiar la fuente, el tamaño, el color. Si solamente quiero que cambie el texto para los títulos, le puedo cambiar aquí la fuente, el tamaño, el color de para los títulos nada más. Si quiero que se realice para las tarjetas y KPIs, se da de esta sección. Igual sobre el encabezado, ¿ya? Estos temitas de aquí, esta sección de aquí, lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Esta es la sección enfocada más que todo a diseño. Hay que recordar que si yo aplico este formato, por ejemplo, de tema, lo aplico, lo doy en aplicar todo, se va a aplicar para todas las páginas del informe. Si yo por ahí modifiqué algo en el informe y una de las páginas quiero que tenga un diseño distinto, pero luego ingreso otra vez al tema y lo actualizo, lo deben aplicar, pues se va a sobreescribir. Es decir, lo que hice en esa página que quería que sea diferente se va a perder y se va a sobreescribir con lo nuevo, ¿ya? Así también tenemos la vista de página. Aquí en ver tenemos vista de página. Esta vista de página, ¿qué identifica? Pues, ¿cómo vamos a ver la página? Ahorita, por ejemplo, este lienzo que ustedes ven aquí, esta página, está ajustado al ancho de la pantalla o al ancho del espacio que tiene. Si yo le doy, por ejemplo, vista de página, ajusta el ancho, se ajusta a todo el ancho y puede ser que el alto supere lo que tengo actualmente. Si le doy, por ejemplo, en tamaño real, pues me mostrará el tamaño real que tendrá en el servicio de Power BI esta página, ¿sí? Entonces, en el servicio de Power BI, el ancho será de esto, ¿sí? Yo lo puedo modificar, lo puedo agrandar más, pero ahorita de momento estamos viendo así, ¿sí? El diseño mobile
Es para crear, a partir de indicadores o de un informe ya creado, un dataset ya creado, que es lo recomendable hacerlo así, crear un diseño mobile, es decir, cambiar el formato, en lugar de que la vista sea para PC, para laptop, pues cambiarlo a un diseño que sería para diseño mobile, ¿ya? Para lo que es celulares, pues desde el aplicativo, tendrías que descargar la aplicación de Power BI Mobile y ahí ver tus informes, ¿sí? Entonces sería un diseño distinto. Yo lo cambio de diseño mobile y ven, cambia aquí completamente. Igualmente, si tuviera gráficos, acá colocaría los gráficos o formas y los podría jalar y acoplar. ¿Sí? El diseño es un poquito más tedioso, pero se puede implementar la parte de diseño mobile. Dándole clic otra vez sobre diseño para móviles, desaparece y me regreso otra vez al lienzo. ¿Sí? Vamos a dejarlo en este caso, ajusta la página. Si yo no soy muy bueno cuadrando los objetos visuales, no los cuadro muy bien, me sale medio chueco, tengo la opción de líneas de cuadrícula. ¿Sí? Las líneas de cuadrícula apoyadas con la ajustar a la cuadrícula, que por acá no se está viendo muy bien en realidad, son como que pequeñas linitas que salen para poder identificar dónde se puede colocar un objeto visual, ¿ya? No se está viendo muy bien por aquí, pero bueno, eso es lo que nos identifica, ¿sí? La sección de filtros, miren, ustedes ven aquí estas tres secciones, ¿verdad? Tenemos la sección de filtros, que si yo le quito, no aparece. La sección de filtros la vamos a explicar en breve, ¿ya? Pero aquí ustedes pueden ver, en la sección de ver, pueden identificar que pueden quitarlo o pueden agregarle la sección de filtros, ¿ya? Aquí pueden identificar eso. También tienen la parte de visualizaciones. Bueno, vamos a seguir con esta parte aquí arriba, antes de llegar con la parte derecha. Marcadores. Los marcadores, que lo vamos a definir un poco más adelante en realidad, nos van a permitir poder guardar el estado actual de una página, tanto sus datasets como los filtros y los objetos visuales, ¿sí? El estado actual de todos los componentes dentro de la página. La selección nos va a permitir poder establecer el orden entre los objetos visuales. Si quiero que uno se sobreponga a otro, pues dentro de selección lo hago. Si quiero ocultar en un tipo de determinado de momento, quiero ocultar un objeto visual, pues también lo realizo dentro de aquí. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ya cuando entendamos un poquito más de DAX y cuando empezamos ya en la última sesión, que es la parte de visualización. Y también la siguiente sesión, que es un poquito también de visualización, ya no tan avanzada, ¿sí? La siguiente sesión va a ser visualización, pero no tan avanzada, más orientada a gráficos, esos temitas. La última sesión sí está un poco más avanzada y ahí vemos lo que son los bookmarks, vemos lo que vienen a ser la selección de datos, la selección aquí de objetos visuales y demás, el orden como se van a organizar y también si mostramos o ocultamos y la creación de grupos, ¿sí? Entonces, tenemos la de marcadores, secciones, analizador de rendimiento. Si queremos medir, por ejemplo, ¿no? A veces queremos medir o establecer cómo es que carga una medida dentro de un objeto visual. Pues con esto yo puedo saber cuánto tiempo está demorando en traer el resultado deseado. De esa manera, yo tengo, por ejemplo, una medida con 5 funciones DAX y tengo otra medida que realiza el mismo resultado, pero con 3 funciones. Entonces, para ver la diferencia entre esas dos, yo puedo generar el analizador de rendimiento, ¿ya? Para poder ver cuánto es tiempo que es que demora todos estos, y si quiero verlo más a detalle, lo hago con DAX Studio, o sea, lo paso a DAX Studio y de ahí lo analizo, ¿ya? Pero eso vamos a ver si lo manejamos en un taller un poco más adelante, ¿ya? Tenemos sincronización de objetos visuales. Tengo dos páginas aquí y tengo, por ejemplo, el de calendario año. Este es mi segmentador de calendario año. Vamos a ponerlo rapidito, ahorita vamos a explicarle eso. Todavía no estamos viendo mucho de esto. Aquí está. Y lo tengo, por ejemplo, aquí, pero también lo tengo en la página 1. Y tengo más objetos visuales. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, cuando yo filtre de 2015, este 2015 también se quede activado en la página 2, aplico lo que es sincronización de objetos visuales. Aquí le doy sincronización de objetos visuales. Y ahí me dirá, pues no, por ejemplo, este de página 2 este objeto visual, quiero que se sincronice con esta otra página. ¿Sí? Entonces ahí van a estar sincronizados. ¿Sí? Eso es lo que realiza la sincronización. ¿Ya? ¿Ven? 2021, 2021. Yo selecciono aquí 2019 y aquí queda 2019. ¿Sí? Esa es la sincronización. Obviamente está enfocado más que todo a filtros. Usualmente se maneja por filtros. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos ese pequeño detalle de la opción ver. Tenemos igualmente ayuda y herramientas externas que son complementos que puedes utilizar como DAX Studio o Tabular Editor u otros más que podrías conocer ahí e implementar, ¿ya? Ahora, dentro de la interfaz principal tenemos tres pestañas: informe, datos y modelo. En la de informe, en la parte central, tenemos el lienzo donde vamos a crear todos nuestros objetos visuales, nuestro informe y todo lo que necesitamos lo vamos a crear aquí. En la parte inferior tenemos las páginas que podemos utilizar, podemos eliminarlas o darle en el más para crear nuevas páginas. Dándole doble clic puedo cambiar el nombre de la página, ¿sí?
Por ejemplo, este se va a llamar la página de ventas, nada más, así. ¿Sí? La página de ventas. Listo, así. Ahora, en la parte derecha vamos a encontrar de manera general tres tipos de segmentos. Uno que es filtros, otro visualizaciones y otro campos. Dentro de filtros yo voy a colocar los filtros que pueden ser a nivel de objeto visual, de página y de informe, es decir, a nivel de todas las páginas. Ahorita vamos a explicar eso. Esto es un recorrido rápido nada más. Ya ahorita vamos a explicar todos los detalles. Visualizaciones es donde yo puedo colocar los objetos visuales que tengo aquí. Le doy clic aquí, por ejemplo, y yo puedo colocar ahí los atributos. No quiero por año, supongamos que quiero el ingreso. Ok. Entonces tengo el ingreso por año de esta manera. Ahí está, algo así. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo ver por qué todos salen iguales. Pues eso es lo que vamos a identificar ahorita, por qué salen iguales. ¿Ya? Entonces, aquí creo los objetos visuales, jalo nada más, le doy clic y ahí aparece y coloco los campos. Vamos a ver qué va en cada lado, ahorita lo vamos a identificar, ¿ya? Igualmente, campos, pues los campos yo voy a ver cuáles son las columnas o campos que tiene cada tabla. Como vimos en el Excel, en DIM calendario yo tenía la columna año, día, mes, tal, pues acá lo puedo ver, ¿sí? Acá lo puedo visualizar. No puedo ver qué datos contiene, eso no puedo ver, pero puedo ver el nombre de las columnas, ¿sí? Igual aquí, en todas las demás igual. Aquí también, así, ¿ya? Ok, entonces esta es la vista de informe. La segunda vista de datos es, como su nombre lo indica, me va a mostrar los datos de cada tabla, ¿sí? ¿Qué conjuntos o qué filas tiene cada dataset, cada una de estas tablitas? ¿Qué filas o qué registros tiene? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sí? Si, por ejemplo, tengo un DIM calendario y selecciono la columna, me dice que la columna es de tipo fecha. Perfecto. Pero miren el formato que sale. Miércoles, 1 de julio del 2015. ¿Dónde le cambio ese formato? Aquí en formato. Sección dice herramienta de columnas. Formato, yo digo, no quiero que tenga ese formato, quiero que tenga un formato de fecha corta. Lo selecciono y lo cambio a fecha corta. Esto es en general lo que tenemos que saber. La parte de columnas calculadas o creación de nuevas tablas lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cambio dentro de calendario, de fabricante, de producto. Aquí también, por ejemplo, ubicación. Y en este caso de FAQ ventas. Igual, fecha, selecciono y voy aquí, formato y fecha corta, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos ver son los datos con los cuales tenemos. Y esto justo nos va a servir para hacer evaluaciones. Supongamos que yo tengo una medida que me dé un resultado que cuando filtro, por ejemplo, el día 5 de agosto del 2022, lo filtro, me da 10.000 soles de ventas. ¿Yo qué puedo hacer? Entrar a la tabla de ventas, selecciono la fecha del 5 de agosto, supongamos que sea este 5 de enero, ¿ya? Selecciono y me dice que yo seleccioné solamente por un código postal específico. Ok, seleccioné aquí, clac. Ah, ok, el monto me da tal. Si cumple el resultado, pues excelente. Entonces estamos generando, viendo que la medida cumple correctamente con el resultado. Entonces aquí lo puedo evaluar de manera sencilla, ¿sí? Para esto utilizamos solamente los filtros, para poder comparar si es que los resultados coinciden, ¿ya? Ok, listo. Vamos a seguir con la última pestañita antes de empezar ahora sí con la explicación de DAX. Este es un recorrido por interfaz rápida, ¿ya? Tenemos la última vista que es la de modelo. En la vista de modelo vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar las tablas. Las tablas vamos a eliminar de momento. Un segundito, vamos a. Estas de aquí. Uy, yo elimino todas. Bueno, ya no importa, ya lo hice. Ok, entonces tenemos las tablas de esta manera, así. Tenemos nuestras tablas que hemos cargado de Power Query. Aquí la podemos ver. Estas tablas, o aquí en la sección que dice modelo, nos va a mostrar el nombre de las tablas y los campos. Y lo que me va a permitir esta sección de modelo es detectar esa relación o esas cardinalidades que podemos identificar dentro de nuestro modelo dimensional. Recuerden que estuvimos trabajando lo que era cardinalidad, relación y cardinalidad. Pues aquí vamos a hacer eso. Si nuestro modelo dimensional tiene como tabla central nuestra tabla de hechos, colocamos FAQ ventas aquí, por ejemplo, y sabemos que FAQ ventas está relacionado con calendario a través de qué campo? Del campo fecha. Entonces yo selecciono simplemente campo fecha, doy clic, arrastro y coloco con fecha de aquí. Ya, a ver, vamos a ver qué pasó porque parece que tiene cardinalidad de varios a varios. A ver, parece que creó una de más. Vamos a ver, ¿ya? Lapsus por ahí, tal vez si es que les pasé este archivo de Excel, no lo validé, se me pasó. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, en realidad también está bien que haya salido esto, ¿no? De paso también les explico, miren.
Si es que nosotros tenemos problemas en el campo que estamos relacionando, como en este caso dim calendario, fecha, aquí, y yo lo jalo con fecha, ¿no? Con fecha, aquí está. Y me lanza este problema que dice, esta relación tiene una cardinalidad de varios a varios. Esto se debe usar si espera que ninguna columna de la fecha y fecha contenga valores únicos. ¿Esto qué quiere decir? Que en calendario, la fecha que tengo, el campo fecha, no tiene valores únicos. Es decir, este campito de fecha, por ejemplo, de calendario, no tiene valores únicos. Por ahí alguno se repite, ¿ya? Por ahí alguno se repite. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, que estos datos se repitan. ¿Cómo podemos hacer que esos datos, bueno, cómo identificamos para que esos datos no se repitan? Pues, ¿no? Tendríamos que hacer una evaluación. La otra forma sencilla es eliminar la tabla o eliminar los campos repetidos. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Ok, para hacer se me pasó. Como estoy haciendo cambios en la actualización de los datos, se me pasó ahí. Bueno, miren, entonces, como tengo ese problema, antes de empezar con calendario, vamos a empezar con producto, ¿ya? Cuando yo cargue mis tablas desde Power Query hasta aquí, que es la interfaz principal, ¿sí? Cuando cargue de Power Query hasta aquí, que es la interfaz principal, lo que yo debo hacer es, primero, antes de hacer cualquier cosa, una vez que cargué de Power Query aquí, lo que debo hacer es ingresar a la sección de modelo y conectar mi modelo de manera correcta, tal como lo había especificado en mi modelo lógico, ¿sí? Porque yo ya tengo mis tablas, todo, pero tengo que conectarlo. Entonces aquí selecciono, por ejemplo, producto se relaciona con ventas, ¿en qué campo? Producto. Entonces selecciono ID producto, de aquí o de aquí, y lo arrastro, ¿ya? Producto, listo. Y ahí me genera la cardinalidad de uno a muchos. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que hemos visto en los ejemplos de modelado dimensional, de uno a muchos, ahí se genera. Ahorita vamos a explicar esta flechita que sale aquí, qué hace referencia, ¿sí? Y si tenemos diferentes datos de la misma fecha, no, en calendario no se puede tener datos de la misma, diferentes datos de la misma fecha, pues deben tener todas las columnas, deben ser referentes a la misma fecha. Mira, el calendario, yo tengo aquí, por ejemplo, la fecha 1/7/2015, esta fecha solamente puede aparecer una sola vez y tiene todos estos atributos. Esto es en calendario. En FAQ ventas, eso sí, pues ahí sí va a aparecer varias veces diferentes fechas, pues no hay problema. Y puede repetirse un montón de veces, no hay problema, ¿sí? Entonces, aquí vemos que DIM producto tiene una relación con FAQ ventas, aquí está. ¿A partir de qué campo? Del ID producto. Yo paso por esta línea intermitente con una flechita que identifica que tengo una relación de uno a muchos entre ID producto de la tabla DIM producto con ID producto de la tabla FAQ ventas. Lo mismo puedo hacer con ubicación. Aquí puedo colocar ubicación, por ejemplo, y decir, ok, el código de ubicación, ¿qué va a relacionar? Pues el código postal con el código postal. Entonces selecciono de ubicación o viceversa, doy clic, arrastro el código postal y ahí lo tengo. Y se generó igual DIM ubicación de uno a muchos. Ahí está, ¿ven? De uno a muchos. Aquí está. Listo. También tenemos el DIM fabricante, pero vemos que el DIM fabricante tiene un ID de fabricante y en la tabla de ventas yo no veo ningún ID fabricante. ¿Dónde debería estar relacionada el DIM fabricante? ¿Con qué tabla? Si no está con esta. ¿Qué me dicen? ¿Con qué tabla debería estar? Fin del producto. Claro, pues no con el producto. Entonces vemos que finalmente nosotros vamos a tener aquí en DIM fabricante relacionado el ID fabricante con este de producto. ¿Ya? Así. Listo. Perfecto. Ok. Ahora vamos a arreglar la tabla calendario. Vamos a ver si lo puedo arreglar rápido, si no vamos a tener que crear algunas cosillas más, ¿ya? Inicio, vamos a irnos aquí a Power Query. Si no creamos una nueva tabla en Power Query, les paso ahorita el TXT. Vamos a hacerlo rapidito, si no mejor, ¿ya? Para evitar problemas con esta tabla calendario, que creo que vamos a ver cuáles son los duplicados. Y si lo puedo arreglar, si no, vamos a tener que... Ahora, aquí en inicio vamos a darle en la opción que vimos anteriormente de agrupar, para ver cuál es el problema de dónde se está generando los duplicados. Sí, hay dos, pues, no del 28 y el 28, claro, esos son se pasaron porque era 29 antes, ahora es 28, pues, ¿no? Sí. Bueno, vamos a eliminarle de un calendario, vamos a eliminarlo, vamos a eliminar aquí, ¿sí? Vamos a eliminar. Y vamos a crear nuestra tabla calendario, ¿ya? Nuestra tabla calendario va a ir desde la mínima fecha hasta la máxima fecha. Ustedes no se preocupen, ya lo hemos visto en el curso, lo han visto un poco más lento incluso. Aquí lo vamos a hacer rapidísimo porque tenemos que avanzar con DAX. Eso me pasó esa partecita ahí. Ok, entonces, vamos a hacer que el inicio de la fecha empiece en este caso es FAQ ventas, ¿no? FAQ ventas y el campo al cual voy a acceder es la fecha, si no me equivoco. Ok.
Aquí vamos a colocarle fechas. Y aquí va a ser la fecha de inicio, que sería el list.min de fechas. Y aquí va a ser el fin, que sería el list.max, pues de fechas. Uy, de fechas, que es la columna que le he pasado dentro de la variable fecha. No, fechas, recuerden, esta es de la columna fecha de la tabla FACventas, donde le he trasladado en una variable. La variable, recuerden que puede tomar cualquier tipo de dato, así que se está guardando como una variable de tipo lista y se está pasando dentro de la función listMin, que de esa lista va a obtener la mínima fecha de todas las fechas que tiene dentro de esa columna fecha de la tabla FACventas, va a obtener la mínima fecha. Y aquí obtiene la máxima. Luego debo saber cuántos días han transcurrido entre estos dos. Entonces coloco aquí la función number.from y voy a diferenciar el fin menos el inicio, esto más 1. Siempre más 1, ¿no? Matemáticamente hablando sería el final menos el inicio más 1, ¿ya? Aquí vamos a colocar ahora las lista de fechas, vamos a ponerle lista fechas y vamos a colocar en este es list.dates, la fecha de inicio, coma, la cantidad de intervalos, la cantidad de días, coma, vamos a ponerle acá duration, 1,0,0,0. Ya está. Y así debería ser, pues, ¿no? Esta es lista fechas. Así. Ya. Ahorita les paso el código, ¿ya? Ahorita le paso todo esto de aquí. Esto lo estamos haciendo porque hice una modificación sobre el dataset y no revisé la fecha, solamente modifiqué así por encimita. Vamos a ver. Ahorita les paso el PBX a todos, a todititos les paso el PBX para que lo vean, para que tengan el PBX y con eso trabajamos, ¿ya? Aquí tenemos lista y ¿qué hacemos? Pues en transformarlo convertimos a tabla, le damos en aceptar. Ahí está. Vamos a colocarle nombre de columna fecha. El tipo la vamos a colocar aquí en fecha. Y a partir de esta columna vamos a generar las demás columnas. Por ejemplo, vamos a generar la columna de año, la columna de trimestre, la columna de mes, mes número, mes texto y todas las demás columnas que necesitemos, ¿sí? Entonces selecciono la columna de fecha, agregar columna, fecha, año. Y aquí creo el año. Aquí está creando el año, ¿ya? Lo mismo voy a hacer con las demás, que en este caso voy a seleccionar aquí la columna de fecha. Ahorita está un poco lento, no porque se demore mucho en general, sino porque estoy utilizando Zoom, recuerden, y se está transmitiendo, ¿ya? Entonces está utilizando mucho la RAM, entonces con eso se vuelve un poquito más lento, ¿ya? Selecciono la fecha, voy a fecha, selecciono aquí donde dice trimestre y trimestre del año. Listo, entonces aquí tengo el trimestre del año también creado. Aquí vamos a generar la columna, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a generar, selecciono fecha, agregar columna, fecha, y ahora voy a seleccionar el mes. Cuando seleccione mes, me va a generar el mes número, ¿ya? El mes número. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues voy a colocarle mes num. Ahí está. Mes num, nada más le cambio el nombre de la columna y listo. Y así vamos a ir creando todas las demás columnas que faltan. Todas las demás columnas vamos a ir creándolas aquí, ¿ya? Vamos a ver. Ahí está. Vamos a crear ahora la columna de mes, nombre del mes, ¿ya? Que sería mes texto o mes largo, vamos a ponerle. O si no, ponemos mes completo, ¿ya? ¿Por qué colocamos un mes número y un mes texto? Pues en general, el mes número, si no lo vamos a usar, aunque no lo vayamos a usar en realidad, deberíamos crearlo dentro de nuestra tabla calendario. ¿Esto por qué? Ahorita vamos a ver justo ese detalle de cómo el mes texto, como es un campo de tipo texto, se va a ordenar de manera alfabética. Pero yo quiero que tenga un orden donde el mes enero va primero, febrero va segundo, marzo va tercero y así. Para eso necesitamos el mes número, ¿sí? Entonces, esa es la idea de poder generar el mes número. De fecha, por ejemplo, de mes completo, yo doy transformar y le digo extraer primeros caracteres y le digo los tres primeros caracteres. Entonces, aquí vamos a encontrar los tres primeros caracteres creados, que es mes completo, este va a ser mes nada más, y va a ser N, así, ¿ya? Uy, lapsus, le di en transformar, ¿no? Era agregar columna. Agregar columna, extraer primeros caracteres, y aquí los tres primeros caracteres. Y obtener el mes corto. O el mes nada más, listo, el mes, ¿ya? Ok, vamos a ver por aquí. Aquí está el mes.
Y creo que con eso nada más sería el ejemplo. Yo creía que no habría por qué bajarlo hasta semana, mes y día, que ya sería como ejemplo adicional. Hasta aquí nada más, ¿ya? Vamos a darle en inicio. Vamos a cambiarle aquí a dim calendario tal como estaba. Dim calendario. Y le damos a encerrar a aplicar. Entonces, ¿cuál era el problema que tuvimos anteriormente? Era que nuestra tabla dim calendario tenía fechas repetidas, ¿verdad? O sea, debería haber tenido fechas únicas, pero la tabla dim calendario tenía fechas repetidas. Entonces, bajo el modelo que estábamos viendo, no se hizo un buen preprocesamiento, pues, ¿no? Entonces, tenemos que cambiarlo. Lo que hemos hecho ahora es hacer o crear nuevamente nuestra tabla calendario en base a Power Query y que esta tabla de calendario de Power Query va a estar basada en nuestra tabla de hechos FAC ventas, ¿ya? Ya, ok, ahorita lo vamos a manejar semana, a ver, ahorita lo vemos como semana, ¿ya? O día de la semana y todo lo demás. Al final lo vamos a ver, o vamos a ver ahorita cómo avanzamos, porque tenemos hasta las 9 para explicar todo esto del modelo. Vamos a ver qué cargue. Ok, vamos a ver. Listo, entonces aquí tengo el dim calendario y ahora lo que voy a hacer es todavía no lo voy a relacionar. No voy a relacionar calendario con FAC ventas. Vamos a dejarlo de momento aquí nada más, así, ¿ya? Así. Y es aquí donde voy a explicar unos conceptos muy importantes y es donde ya empezamos realmente con DAX, la dirección de filtrado y todos esos temitas referentes a cómo es que esto modelado nos va a ayudar a entender DAX, ¿ya? A ver, antes de empezar, voy a guardar este informe, no sé que se me olvide después. Entonces voy a llamar introducción. Ahí está. Vamos a guardarlo. Y esto lo voy a compartir de momento para que todos lo pueden descargar. ¿Sí? Lo voy a compartir por aquí, por el chat de Zoom nada más. Por ahí lo voy a compartir para que todos lo puedan tener disponible, ¿ya? Igualmente, los que nos están siguiendo en redes sociales, pues lo van a encontrar dentro de la carpetita Introducción a DAX, ¿ya? Aquí mismo, Introducción a DAX, donde está complementario y ventas, ahí mismo pueden gestionar el archivo, ¿ya? Entonces, vamos a generar aquí Introducción. Así se llama nada más, Introducción. Listo. Ok, entonces ahora sí, vamos a abrir nuevamente el archivo y vamos a continuar con el ejemplo y vamos a explicar lo demás, ¿ya? Bueno, muchachos, ahora sí, vamos a empezar con la parte más interesante, creo yo, de todo el curso. Si bien debemos aprender todo Power Query modelado, hay que ser sinceros, la mayoría se enfoca mucho en DAX nada más. ¿Esto a qué se debe o por qué se enfocan mucho más en DAX? Porque es la parte más visual, es lo que usualmente el usuario está visualizando. Entonces, DAX y la parte de visualizaciones es donde la mayoría se enfoca. El detalle está que cuando aprendemos solamente DAX y aprendemos visualizaciones y no sabemos generar las transformaciones con Power Query, no sabemos manejar bien el modelado dimensional, es aquí donde pensamos que DAX es difícil, pensamos que DAX es complicado y se nos hace todo un laberinto. ¿Esto por qué? Porque no aprendimos de manera correcta que primero se genera un modelo dimensional lógico, luego se generan las transformaciones para llegar a ese modelo dimensional, que sería algo así como este, obviamente todo conectado, algo como este, y luego con un modelo dimensional muy compacto, muy fácil de entender, yo puedo generar las medidas y evitar los problemas de que no me suma igual, no me calcula lo mismo, tengo problemas que cambié, por ejemplo, actualicé el datos y ahora no me cuadra porque el mes anterior sí y ahora no, y tengo que volver a cambiar las medidas o hacer modificaciones. ¿Eso por qué? Porque lamentablemente no supe manejarlo de manera correcta desde un inicio, pues, ¿no? Entonces, cuando quieran empezar de manera autodidacta, para también los que nos siguen en redes sociales, en cualquier herramienta, SQL Server, Power BI, Python, lo que sea, primero tómense un tiempo para poder identificar qué es lo que está abarcando esa herramienta que quieren aprender y por dónde deberían empezar. Y les puedo decir que empezar por DAX es la peor forma de empezar, porque si bien en la parte visual directamente, pues no te va a llevar tanto a lo que ves en el entorno real. Los casos que vemos, que son casos reales basados en datos reales, tenemos datos con errores, con problemas, columnas que debemos generar, datos que no coinciden y debemos modificarlo utilizando Power Query. Entonces es ahí donde está la parte más pesada y es la parte quizá más aburrida porque no es tan visual como el caso de generar un informe, pues, ¿no? Es más interno, es como una capa interna, lo que podríamos decir que sería el backend, pues, ¿no? Todo lo interno, todo el monstruito está en Power Query y generar nuestro modelo dimensional lógico, pasarlo a físico. Entonces, ese es el verdadero trabajo, entender el negocio, hacer captura de requisitos,
generar el modelo dimensional lógico, luego generar las transformaciones, implementar el modelo físico, o sea, llegar hasta aquí. Cuando llegamos hasta aquí con nuestro modelo, ya hemos hecho el 70% de todo nuestro informe. De aquí en adelante solamente nos queda generar el informe, que lo difícil o lo que se hace difícil en realidad de esta parte, ¿qué cosa es? Es que tengamos creatividad para el diseño, ¿sí? Ahí es lo que se hace difícil. Pero lo anterior es lo realmente complicado, ¿sí? Es lo realmente complicado. Porque sí hay que seguir una metodología, hay que ir avanzando poco a poco, ¿ya? Ok, entonces, con esa recomendación vamos a empezar. Vamos a entender algo, ¿sí? Yo tengo aquí Team Calendario y tengo FAC Se dan cuenta que actualmente no hay una relación entre ambos. Team Calendario y FAC no hay una relación. Esto, ¿por qué se los indico? ¿Por qué eso los aclaro? Porque miren, ¿qué va a pasar si es que yo la interfaz principal, es decir, aquí donde dice informe, yo selecciono un gráfico? Vamos a seleccionar este gráfico de, a ver, de barras. Por ejemplo, este de aquí que dice gráfico de barras agrupadas. Damos clic aquí y aquí está mi gráfico de barras agrupadas, ¿ya? Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a colocar, por ejemplo, en el eje Y, voy a colocar calendario año. Listo. ¿Y qué voy a colocar, por ejemplo, en el eje X? Voy a colocar de FAC ventas unidades. No, ingreso. Y el ingreso voy a colocar eje Y. Ahí está. Y si ustedes se percatan, me muestra, pues, ¿no? 2021, 2020, 19. Lo voy a ordenar aquí en los tres puntitos. Lo voy a ordenar. Un segundo acá. Es que no me va a permitir ordenar de esta manera. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, tengo 2021, 2020, 2019, 2018, 17, 16 y 15, ¿verdad? Pero ustedes se percatan que el gráfico me muestra el monto de ventas de cuánto para todos. Me muestra ese monto de ventas que es, ¿cuánto es? Es 2.832 millones de soles en ventas o dólares en ventas, ¿sí? Este es el monto de ventas, pero se muestra lo mismo para el 2021, lo mismo para el 2022, lo mismo para el 2020, 2019, 18, 17 y así. Para todos los años se muestra lo mismo. Vamos a ponerle aquí en formato de objeto visual. Vamos a ir aquí donde dice, por ejemplo, etiqueta de datos. Y aquí me muestra la etiqueta de datos. Miren, aquí estamos en un poco más grande. Y me muestra para cada año, me muestra lo mismo. Cuando ustedes vean que el resultado de una medida, que en este caso es una medida implícita, es el mismo para todos los filtros, 2021, 2020, 2019, que es un filtro finalmente, internamente es un filtro, es el mismo. ¿Esto a qué se debe de manera rápida? Se debe a que en nuestro modelo calendario no está interactuando con la tabla ventas, ¿sí? Como calendario no interactúa con la tabla ventas, ningún atributo o ningún campo de la tabla calendario pasará a filtrar este valor de ingreso que se encuentra dentro de la tabla de ventas. O sea, no, ningún campo pasará a filtrar a la tabla de ventas. Por eso es que el resultado de ventas es el ingreso aquí, es el resultado global. Es todas las ventas de toda la tabla FAC ventas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Por eso se muestra igual. Eso es el primer problema que debemos identificar. Que puede darse ese caso. Hice una actualización y se desconectó. Puede ser. A veces hago una actualización, una modificación y se desconecta la tabla por algún problema. Pues puede pasar. Yo debo ingresar al modelo, selecciono fecha, por ejemplo, aquí, y lo coloco con fecha. Y se genera, miren, se generó esta relación con esta cardinalidad de uno a muchos. Y aquí es donde les voy a explicar la dirección de filtrado. ¿Ustedes qué pueden ver que hay en esta relación? No es como lo hemos visto en nuestro modelo dimensional, cuando generamos solamente había de uno a muchos, ¿sí o no? Pero esto de aquí no existía dentro de nuestro modelo dimensional, ¿verdad? No existía. ¿Qué me identifica esta flechita? Porque es una flechita. Me indica que yo puedo filtrar de la tabla calendario, yo puedo filtrar hacia la tabla ventas. La flecha me indica de dónde hacia dónde. Como es un triangulito que apunta hacia FAC ventas, entonces yo puedo filtrar desde calendario hacia ventas. Cualquier valor que coloque aquí como filtro, automáticamente va a filtrar a la tabla ventas y por ende al campo que esté agregando a la medida que esté operando sobre esta tabla. Es por eso que como ahora hay una relación y sobre todo hay una dirección de filtrado, yo voy a poder ver aquí que los datos del 2021 sí cuadran, 2020 sí cuadran, 2019 también cuadran y ahora sí los resultados son los esperados. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Entonces, para que los datos puedan cambiar, yo necesito generar la relación entre cada una de estas tablas e identificar que desde la dimensión hacia la tabla de hechos existe una dirección de filtrado de esta manera, en una dirección de DIN calendario hacia FAC ventas, ¿sí? Con eso me aseguro que pueda filtrar. ¿Cómo funciona? Ahorita le voy a explicar, pero de momento con esto ya me aseguro que si yo filtro, por ejemplo, año, mes o lo que sea,
sí va a filtrar el resultado que tengo en esta tabla de ventas, ¿sí? ¿Todos me entendieron ahí lo que es la dirección de filtrado y para qué me ayuda? ¿Todos bien? Justo eso se llama, pues, dirección de filtrado. Me ayuda a saber de dónde a dónde va a filtrar. De DIM calendario hacia FAC ventas se va a aplicar el filtrado. ¿Sí? ¿Todo bien por ahí? ¿Los demás también? Ok, excelente. Listo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a estar trabajando, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo ya sé que puede filtrar, ok, aquí vemos que filtra 2021 y todo lo demás. Yo le aplico, por ejemplo, de producto, coloco, por ejemplo, la categoría aquí, jalo nada más, y lo cambio aquí donde dice agregar datos sujetos visuales, lo cambio a este que dice segmentación de datos, ¿ya? Lo cambié ahí. Yo les pregunto a ustedes, si yo selecciono mix o rural o cualquiera, estos datos de aquí, bueno, ya los seleccioné, mala suerte. Cuando seleccione este de mix, ¿por qué es que cambia este objeto visual de aquí? ¿Por qué es que cambia? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué es que cuando selecciono, por ejemplo, mix cambió y se filtró solamente mix? En general, ¿cuánto había? En 2021 había 0.39 mil millones. Cuando selecciono mix, me dice que solamente 19.5 millones. O sea, se ha filtrado solamente lo que pertenece a mix. Pero ¿por qué es que cambia? porque están relacionados. Ya, ok, pero recuerden que más que porque esté relacionado, que está correcto, es porque tiene la dirección de filtrando apuntando desde DIM producto hacia FAC ventas, ¿ya? Entonces, como me dice que yo puedo filtrar de producto hacia ventas, cuando yo selecciono una categoría, esa categoría, que es un campo de la tabla de productos, va a filtrar a la tabla de ventas, ¿sí? Entonces, es así como finalmente trabaja la dirección de filtrado, pero eso ahorita estamos viendo de forma general. Hay que verlo ahora a manera específica con un dato muy, muy específico y entender cómo funciona esto, ¿ya? Porque Una así está consulta. bien. Dime. ¿Es necesario que sea ID de producto? ¿Qué pasa si coloco, no sé, ID de fabricante o categoría? ¿También va a filtrar a la factura de ventas, a la otra Eh, columna? no, no, no. ¿Por qué no va a filtrar? Porque primero en la tabla de ventas yo no tengo el ID de factura, o sea, no voy a poder relacionarlo. Y lo otro, si tuviera aquí, por ejemplo, el ID de factura, no sé, ID de categoría, entonces la tabla de productos ya no tendría sentido. O si tuviera sentido, tendría que ser DIM producto, ya no tuviera la categoría aquí y fuera otra tabla por acá, de categorías, ¿ya? O sea, esto de aquí que estamos viendo es lo que teníamos en un modelo relacional, donde tenía, por ejemplo, una tabla de productos, otra tabla de segmento y otra tabla de categoría, formando una jerarquía. Lo hemos unificado en una sola tabla para poder ayudar en el rendimiento. Eso lo vimos en la sesión pasada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hicimos, generar, compactar esta tabla. Obviamente ya aquí no les expliqué otra vez de pasar de modelo relacional a dimensional, sino que ya les estoy explicando directamente el modelo dimensional, ¿ya? Un poquito más directo nomás. Entonces, justo ahorita lo que tú me preguntas, ¿qué pasa si es que filtres? Ahorita lo vamos a ver eso del filtrado, porque eso para que se entienda lo vamos a ver a un nivel de granularidad o un nivel de explicación mucho más específico, ¿ya? Entonces, entendemos que filtra. O sea, yo selecciono aquí categoría tal, tal, tal y filtra. Si no filtra mix, ¿a eso qué se debe? A que, por ejemplo, ¿no? De producto, categoría, ¿dónde se encuentra? En producto. Si yo elimino esta así, por ejemplo, elimino la relación y yo selecciono aquí, por ejemplo, mix, no cambia, ¿se dan cuenta? El gráfico no cambia. ¿Por qué? Porque no hay una interacción, no hay una relación, una dirección de filtrado entre la tabla producto que contiene este campo categoría, no hay una dirección de filtrado entre producto y la tabla, en este caso, FAC ventas. Entonces, ningún campo o columna de la tabla producto podrá filtrar a la tabla de ventas, ¿sí? Entonces, es por eso que no cambia. ¿Se dan cuenta? No cambia. Entonces, cuando filtro y no cambia, se da por este detalle. ¿Yo qué debo hacer? Seleccionar el campo ID producto, que es el que está relacionado para ambas tablas, y lo arrastro y listo. Ahí se genera la relación con la cardinalidad de uno a muchos y automáticamente me indica el filtrado, la dirección de filtrado, ¿ya? Igualmente, si yo tengo fabricante y selecciono un fabricante, ¿ustedes qué dicen? ¿Fabricante filtrará a este indicador o a esta medida que está basada en la tabla de FAC ventas o no filtrará? Fabricante, ahí está, así. Selecciono, por ejemplo, a Ligi y sí cambió. ¿Por qué cambió? Porque fabricante, miren aquí, fabricante no está conectado a FACVentas, ¿sí o no? Está conectado a DIM Calendario. Pero esta dirección de filtrado se propaga. ¿A qué me refiero con se propaga? Si yo tengo DIM fabricante que filtra a producto, pues todos los filtros que ingresen del fabricante y lleguen a producto filtrarán de producto a FACVentas. Entonces, el filtro que estoy aplicando aquí pasa por la relación y se propaga hasta FACVentas, ¿ya? Entonces, justo ahora vamos a empezar a ver
cómo es esa dirección de filtrado, cómo trabaja de manera interna, porque necesito que ustedes entiendan la base y cómo funciona. Ahorita estamos generalizando y entendiendo de que sí filtra, pero cómo funciona de manera interna es ahí el detalle donde ustedes deben comprender esa forma de trabajar para que DAX no se les haga complicado, ¿ya? Y para eso vamos a crear una pequeña medida. Para eso vamos a crear una pequeña medida para explicarles. Entonces, ¿cómo les recomiendo a ustedes crear medidas? Las medidas, lo recomendable en buenas prácticas es que nosotros generemos aquí en inicio, especificar datos, creemos una tabla de medidas. Puede ser medidas, puede llamarse indicadores, medidas o como necesiten, como ustedes lo llamen, pues, ¿no? Aquí puedo crear, por ejemplo, medidas, así es tal cual, medidas, aquí está. Vamos a encargar. Y se va a crear una tabla completamente vacía aquí, ¿ya? Una tabla completamente vacía se va a crear aquí. Esperamos un segundito para que descargue. Y ahí está. Dentro de medidas, seleccionando esa tablita, yo aquí en la opción que dice herramienta de tabla, puedo crear una nueva medida. ¿Ven? Ahí está. Entonces, mi medida, ¿qué va a tener? Va a tener la suma de la columna ingreso. La suma de la columna ingreso. Entonces voy a darle aquí, selecciono la columna o la tablita, cualquiera, herramienta de tabla o en inicio, cualquiera, y le digo nueva medida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de una medida? ¿Cómo se crea? Pues la sintaxis de una medida es la siguiente. Primero va el nombre con el cual voy a identificar a esa medida. Por ejemplo, el nombre con el cual voy a identificar esa medida se va a llamar total ventas. Igual, y ahora, dentro de esa medida, ¿qué operación se va a guardar? Pues se va a guardar una operación que es la operación de sum. Suma, dice, ¿qué te dice aquí? Suma todos los números de una columna. Ok, sum ingreso. Así. Entonces, ¿qué está haciendo nada más esta medida? Está sumando las ventas o el ingreso de la tabla de ventas. ¿Ya? Esto es lo único que está haciendo, no está haciendo nada más. Entonces, si yo jalo la medida aquí, me va a mostrar el resultado así y lo voy a colocar como tarjetita, así, como tarjeta. Ya está. ¿Ya? Y vamos a colocarlo completito con todos los datos. Aquí en formato, valor del globo, ninguno. ¿Ya? Así está completo con todos los decimales y todo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a poner incluso con 0 decimales. Aquí está. O aquí también lo puedo haber cambiado con 0 decimales, ¿no? Ya, cualquiera. Entonces ya tengo aquí el valor con 0 decimales. A la medida que tengo aquí, por ejemplo, a la medida, yo le puedo dar formato. ¿Se dan cuenta? Cuando yo seleccioné medida, el total ventas, me sale la opción que dice herramientas de medición. Entonces yo puedo darle formato a la medida. Puedo decirle que tenga 0 decimales, puedo decirle que tenga un decimal. Vamos a quitar esto de acá para que se vea. Puedo decirle que tenga un decimal. Aquí cambió, ven, a un decimal. Cambiarle a 2 decimales. Y ahí aparece como 2 decimales. Puedo decirle que tenga la coma de separación de miles, se lo coloco aquí y ahí va a aparecer la coma de separación de miles, ¿ven? Entonces sale 2.832.717.712.86. Si yo no quiero que tenga decimales, ¿qué hago? Selecciono la medida, herramienta de medición y le cambio el formato, le puedo poner que sea dólares, soles, moneda local. Aquí le voy a poner, por ejemplo, dólares y ahí sale con el signo de dólares, pues, ¿no? No quiero que tenga decimales, le coloco en 0 decimales. ¿Ya? Entonces, todos esos pequeños formatitos yo lo doy a nivel de medida. No lo hago a nivel de columna, sino a nivel de medida. La medida es como una capa superior a la columna, ¿sí? Entonces, la medida me va a permitir generar operaciones, como en este caso sumas, que son agregados, conteo, regresiones y todo lo demás lo voy a poder generar dentro de las medidas, ¿ya? La sintaxis es, recuerden, nombre de la medida, igual y función que voy a utilizar, ¿ya? Ahora, vamos a ver este caso de aquí. Vamos a explicar cómo trabajan las medidas y cómo ustedes deberían entenderlos, ¿ya? Es aquí donde si ustedes tienen alguna duda, pregunta, trauma, algo que no estén entendiendo, me avisan, ¿ya? Por ejemplo, ahorita que está mostrando esta medida total ventas, ¿qué me dicen? ¿Este valor qué valor es? ¿Qué me dicen? ¿Este valor de ventas qué cosa es? ¿Es el monto total de ventas o es solamente de un mes, de una región, de un periodo? Monto total. El En monto total. total, ¿verdad? El monto total. ¿Por qué es el monto total? Porque yo no tengo aplicado ningún filtro ni nada que esté filtrando a esta medida. Pero hay que hablar más claros. A partir de la siguiente sesión diremos que los filtros afectan a las medidas, pero hoy debemos entender que los filtros no afectan a las medidas en sí. Los filtros afectan al modelo de datos. Y el modelo de datos, cuando es filtrado, después recién la operación de suma esos resultados que tengo internos. Vamos a ser más claros con esto, ¿ya? Miren esto. Yo tengo ahorita que no hay ningún filtro aplicado sobre la tabla de ventas. O sea, sobre la tabla FAC ventas no hay ningún filtro aplicado, ¿sí? Tengo todos los registros.
Lo que está haciendo ahorita esta medida es sumar todos los registros de la tabla ventas, específicamente la columna ingreso. Es decir, va a sumar de la tabla FAC ventas, ¿dónde está FAC ventas? Aquí está. FAC ventas va a sumar todos estos valores de ingreso, todititos. ¿Por qué? Porque no he filtrado todavía nada, ¿sí? La tabla se mantiene con todos los registros, por lo tanto va a agarrar y va a sumar este valor, más este valor, más este, más este, más este. Toditito va a sumarlo de esta manera, así, ¿ya? Eso es lo que está haciendo. La medida está basada en la tabla y específicamente en esa columna. Mientras que esa tabla y esa columna específica no se modifiquen, no se filtre, la medida va a sumar todos esos datos. Pero ahora vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si es que yo selecciono calendario y coloco la fecha por aquí, como filtro? Así como filtro, mira, acá. Ahí. Vamos a colocarlo, en este caso es lista, así. Vamos a colocarlo en la fecha, no sé por qué sale así todavía. Vamos a ponerle en short date. Ya está, ahí está, miren. Ahora, yo les voy a preguntar aquí a ustedes para que podamos entender todo. Actualmente, la medida me está mostrando el total de ventas, ¿sí? Si yo selecciono el 1 del 1 del 2015, o supongamos el 3 del 1 del 2015, ¿ustedes qué me dicen? ¿Ese valor filtrará a este resultado o no? ¿Cambiará el resultado o no? Sí, sí, cambia. Yo Tarda como- selecciono, por ejemplo, aquí 3 del 1 del 2015, y obviamente yo sé que va a filtrar. ¿Cómo sé? Porque sé que aquí tiene en la tabla calendario, entre calendario y FAC ventas, tengo una relación y tengo una dirección de filtrado. ¿De dónde? Desde la tabla calendario hacia la tabla ventas. Es decir, cualquier filtro que yo aplique en esta tabla automáticamente se va a propagar hasta la FAC ventas. Entonces, yo selecciono 3 del 1 del 2015 y aquí aparece, miren, ven, es 1.206.904. Sí lo filtra, pero ¿cómo funciona esto de manera interna? ¿Cómo trabaja este filtro? Primero hay que entender lo siguiente. El campo fecha, ¿a qué tabla pertenece? Este campo que he obtenido, ¿a qué tabla pertenece? Este valor que he colocado para los filtros, o sea, este campito, fecha. Aquí lo vemos, ¿no? ¿A qué tabla pertenece fecha? Calendario. A DIM calendario, ¿verdad? Link calendario. Cuando yo aplique un filtro, debo entender que el filtro que aplique primero va a filtrar la misma tabla a la cual pertenece ese conjunto de datos. Otra forma de verlo es así. Yo filtré qué campo, fecha de la tabla de un calendario. ¿Con qué valor? 3 del 1. Entonces, ¿qué va a hacer cuando yo aplique el filtro? Va a ingresar a la tabla de un calendario, va a buscar la fecha, que es el 3 del 1, va a filtrarlo de esta manera y me va a dejar solamente estos datos dentro de la tabla. ¿Cuántos datos tengo en esta tabla filtrada? Porque es lo mismo que he hecho, 3 del 1 del 2015. ¿Cuántos registros tengo? 5. ¿Cómo? En todo caso, si es fila. Claro, claro, una fila, o sea, registro se refiere a filas, pues, ¿no? ¿Cuántas filas? Una fila nada más, ¿verdad? A uno. Dale, entonces tengo una sola fila. Ahora yo les pregunto, de esta fila, que tengo una nada más, ¿cuál es aquel campo o atributo, columna, que se está relacionando con la tabla de ventas? ¿Cuál es ese campo que se está relacionando? O sea, la Fecha. tabla de la La tabla fecha. del calendario tengo fecha y se relaciona con FAC venta fecha, ¿sí o no, verdad? ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es primero el campo que he agarrado de filtro aquí, que en este caso es el mismo, puede ser otro. Lo que hizo fue, ¿qué cosa hizo? Agarró automáticamente filtró sobre sí mismo, primero filtró ese dato sobre sí mismo, filtró el campo fecha solamente para el 3 del 1 del 2015 y me dejó la tabla de calendario filtrada. Luego, el modelo que va a entender, ok, has aplicado un filtro. Ese filtro primero se aplica sobre su misma tabla. Y luego lo que va a hacer es identificar aquella columna donde se encuentra ese campo que se va a relacionar con la tabla de hechos. ¿Y cuál es esa columna? Es la columna fecha. Este código, este nombre de, bueno, esta fecha específica que es el 3 del 1 del 2015, esta fecha específica va a salir de la tabla calendario por la relación y va a filtrar. Por eso la flechita sale de aquí, de la tabla calendario hasta FAC ventas. Esa fecha específica, que es el 3 del 1 del 2015, va a salir de la relación, va a pasar por la relación y va a filtrar la tabla de ventas. ¿Y sobre qué campo va a filtrar? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sobre qué campo va a recaer ese filtrado? Esa fecha del 3 del 1 del 2015, ¿sobre qué campo va a recaer de la tabla FAC ventas? Campo fecha. Claro, ¿no? Porque yo veo aquí la relación y veo que cuando yo paso el mouse, fecha de aquí se relaciona con fecha aquí. Entonces el filtrado va a salir. Los registros que tengan fechas, en este caso, cuando se aplicó el filtrado, van a salir esos registros, que en este caso es uno nada más, es el 3 del 1 del 2015,
va a pasar por la relación y va a buscar en la tabla en la campo fecha de la tabla de ventas ese valor específico. Entonces, ¿qué va a hacer? Este 3 del 1 del 2015 va a ingresar a la tabla de ventas, va a buscar el campo fecha y va a filtrar por el 3 del 1 del 2015. Y me va a dar todos estos registros. Y la suma de todos estos valores es este resultado. Este es el resultado que tenemos en la suma de todos esos valores. ¿Ya? Así es como trabaja el campo fecha. Ahora, yo les pregunto a ustedes, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Yo voy a colocar, por ejemplo, en lugar de fecha, voy a colocar otro campo más para que más o menos lo entendamos, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Vamos a aplicarlo con una que sea, no sé, ubicación creo que es, ¿no? A ver, distrito, estado, está ante código postal. Ujujú. Que tiene que ser uno que sea más chiquito, creo que por aquí no, o fabricante no. Un segundo, ¿ya? Vamos a validar esto, porque quiero saber si es que cuántos hay por cada uno de estos. A ver, producto. Ya, este de aquí. El barba es el que tiene menos de fabricante. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más complicadito, pero basados en la misma regla. Ya, basados en la misma regla. Entonces, yo tengo, por ejemplo, esta medida, y voy a colocar el fabricante aquí como filtro. Selecciono este, dice segmentación de datos. Ahí está. Y voy a colocar el fabricante. Coloco el nombre fabricante. Ahí está. Los fabricantes que tengo. Y vemos que el fabricante, por ejemplo, Barba, tiene solamente 12 productos asociados. Entonces yo selecciono Barba y aquí me muestra el monto de ventas asociado a ese fabricante Barba. Pero ¿cómo trabaja este filtro? Porque ya hemos visto un caso específico donde la fecha sale tal y todo bonito, pues no. Pero ahora vamos a ver cómo se propaga también este filtro, ¿ya? Pasa de la siguiente manera. Yo tengo aquí fabricante Barba, entonces esto lo que está haciendo es fabricante, esta columna fabricante, ¿en qué tabla se encuentra? ¿Qué me dices? Dimensión fabricante. En la dimensión fabricante, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí dentro de la tabla fabricante. Vamos a ir aquí dentro de la tabla fabricante. Team fabricante. Ya, espera un segundo. Me olvidé. Antes de hacer esto, vamos a terminar el otro ejemplo, ¿ya? Lapsus corchus brutus. Ahí se me pasó. Miren. Vimos el ejemplo del 3 del 1. Vimos que filtraba, vimos que ingresó a la tabla, pasó el campo, el valor de filtrado pasa por aquí, filtró la tabla, todo ok. Filtró a FAC Ventas. ¿Cómo hizo? Entró a FAC Ventas, ingresó a la fecha, 3 del 1 del 2015. Y esto es lo que hizo, ¿eh? El filtro primero, ¿qué hizo? Filtró el modelo de datos y filtró la tabla. O sea, internamente lo que ha hecho es esto primero. Esto es lo que hizo, ¿sí? ¿Cuántos registros me dejó? Me dejó solamente 2.502 registros. ¿De cuántos? De 412.970. Solamente me dejó 207, ¿sí? 207 filas filtradas. Bueno, eso es lo que me está dejando en lugar de las 412.000. Eso es lo que me ha filtrado, 207 filas, ¿ya? Nuestra tabla de ventas o FAQ ventas actualmente, ¿cuántos registros tiene? Solamente tiene 207. Eso es lo que me indica, 207 registros. La tabla se ha filtrado. Entonces, ¿cómo actúa la medida o cómo debe aplicarse la medida? Cuando yo aplique un filtro, la medida, esta función zoom, no va a aplicarse antes de realizar la operación. O sea, antes de aplicar el filtro, no se va a aplicar, sino se va a aplicar después de que el filtro de aquí se haya aplicado sobre el modelo de datos. Es decir, el filtro de aquí, selecciono fecha, 3 del 1, primero va a esperar, la medida todavía no va a sumar esto todo aquí, no, va a esperar a que este resultado de fecha filtre a su propia tabla. Es decir, va a esperar a que primero en calendario se filtre esa fecha específica, ese código, que es el código que relaciona ambas tablas con la FAQ ventas, va a pasar desde este valor específico, va a pasar por la relación y va a filtrar a FAQ ventas. Aquí. Una vez que filtró, hasta ahí esperó la medida, hasta ahí esperó la función, ¿sí? La función esperó hasta ese punto. Una vez que identificó la función, que ya se han aplicado los filtros sobre el modelo de datos, o más específicamente sobre la tabla FAQ ventas, lo que va a hacer es de esa tabla filtrada, recién ahí va a sumar los registros que tiene. Recién ahí, ¿sí? Entonces, el filtro primero se aplica sobre el modelo de datos y luego la función se aplica sobre el conjunto de datos filtrado.
Esa es la forma en que deberíamos entender DAX para poder entenderlo de manera más sencilla, ¿sí? Si lo entendemos así, vemos que el filtro se propaga por todos lados hasta llegar al modelo y de ahí se generan las operaciones, pues vamos a entenderlo mucho más sencillo. No sé si por aquí todos me entendieron la idea. ¿Vamos bien? ¿Se entendió la forma en que trabaja las medidas? ¿Sí? ¿O alguna duda tal vez? No sé si por ahí todos bien. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo generamos ahora el ejemplo con este que es el fabricante? ¿Ya? ¿Cómo generamos con este que es el fabricante? Pues yo selecciono, por ejemplo, aquí barba. Vamos a quitar esto. Yo selecciono aquí barba. Uy, pero voy a quitarle este de aquí ya. Ahora sí, selecciono aquí barba. Y este campo barba, ¿a qué tabla pertenece? Este campo que es fabricante pertenece a DIN fabricante, ¿verdad? Entonces, vemos que en mi modelo yo tengo DIN fabricante, DIN producto y FAC ventas. Como el campo fabricante pertenece a DIN fabricante, lo primero que va a hacer es entrar a la tabla DIN fabricante y va a buscar solamente el olor de barba. Así, barba, listo. De esta tablita que se ha filtrado, ¿cuántas filas me quedan? Solamente una. Pueden haberme quedado 3, 4, 5, ¿ah? Pero solamente me ha quedado una porque estamos haciendo ejemplos prácticos, ¿ya? Una. ¿Cuál es el campo de esta tabla ID fabricante que se está relacionando con la tabla de DIN producto? Porque tiene que propagarse el filtro, pues, ¿no? Se aplicó aquí, pero tiene que propagarse por esta relación hasta aquí. ¿Cuál es ese campo que relaciona fabricante con producto? Y El fabricante. y de fabricante. Claro, ¿no? El DIN fabricante. Entonces, lo que va a hacer, aquí es ID fabricante y aquí es ID fabricante. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya se filtró la tabla por el campo fabricante. Se filtró la tabla, quedó este registro y ahora, ese campo que se relaciona con la otra tabla, este código 3, en otra palabra, de ID fabricante, va a pasar por la relación y va a filtrar a la tabla producto. ¿En qué campo va a filtrar? ¿A qué campo va a filtrar específicamente? ¿Qué me dice? Al ID fabricante de producto, ¿sí o no, verdad? De fabricante. De Claro, producto. entonces va a entrar, va a salir de la relación y va a entrar ahora a DIM producto y va a buscar el ID producto con código 3. Perdón, lapsus, acá no. Va a buscar el ID fabricante, porque estamos viendo sobre esa columna, ID fabricante con código 3. ¿Y cuántas filas me ha dejado ahora que se ha filtrado la tabla? ¿Cuántas filas me ha dejado? 12. 12, ¿verdad? Aquí tengo las 12 filas. Ahora, la tabla de DIM producto se ha filtrado, pero ¿cuál es ahora de este filtro que se ha aplicado? ¿Cuál es ese campo de esta tabla que se relaciona con la tabla de ventas? Entre DIN producto y DIN ventas, ¿cuál es el campo que se relaciona? Y de El producto. ID de producto. Entonces, este de la tabla DIN producto, este ID producto es el que va a pasar. Todos estos valores, 2010, 2009, 2008, 2007, o sea, desde 199 hasta el 2210, van a salir de esta tabla producto, van a salir y van a pasar por la relación. Van a pasar por la relación aquí, ya aquí. ¿Y sobre qué campo van a recaer? ¿Sobre qué columna? Sobre la columna ID producto a la tabla ventas. Entonces van a pasar por la relación de aquí de la tabla ventas, FAC ventas. Van a buscar específicamente ahora qué cosa? El ID producto. Entonces van a buscar y van a decir, ok, yo necesito el ID producto con código, por ejemplo, 199, 200, 201, 202, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo deben aceptar. ¿Cuántas filas me ha dejado? Me ha dejado 4009 filas, ¿ya? Y de esas 4009 filas me está dando, o sea, una vez que se filtró todo, una vez que apliqué todos esos filtros que estoy explicando, y el filtro se ha propagado desde la tabla fabricante hacia la tabla producto y de la tabla producto hacia la tabla ventas, pues me ha generado solamente esta cantidad de filas, que son 4009 filas. Ahora, ¿qué hace la medida? La medida, una vez que se han aplicado todos esos filtros, recién va a tomar la tabla FAC ventas y va a sumar los valores que estén en esa tabla filtrada. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo sé que tengo 4009 registros? Pues fácil, de la tabla FAC ventas, yo jalo cualquier campo, puede ser el código de producto, lo que sea, código postal, lo que sea, cualquier campo, vamos a poner fecha. Y le pongo aquí, en medida implícita, le digo que me dé como, a ver, recuento. Y me dice, miren, ven, aquí que sale. 4009 filas se tiene, porque está haciendo un recuento de las filas, pues, ¿no? 4009. Y eso es lo que he filtrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que me dice es que primero ha esperado a que se filtre la tabla de hechos FAC ventas, que es la que se encuentra operándose dentro de la función zoom. Primero se aplicó el filtro se propagó por todos lados dentro del modelo,
hasta que llegó a FAC ventas. Una vez que la tabla FAC ventas se filtró, ahí recién la medida va a operar. Ahí recién la medida, la función sum opera, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos entender de DAX. Que el filtro que yo aplique va a llegar de una tabla a otra, va a depender de qué cosa, de la dirección de filtrado, de la relación y dirección de filtrado. Pero cómo trabaja de manera interna, cómo trabaja la medida, debemos entender que la medida primero espera que el modelo de datos se filtre para recién sobre ese modelo de datos filtrado realice la operación, ¿sí? Eso es como debemos entender DAX. Si entendemos esto, va a ser un poco más sencillo cuando trabajemos con las demás operaciones, porque esta es la base, entender cómo se propaga. Y siempre cuando tengamos un ejemplo que no entendamos, basémonos en casos muy específicos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, 4009 filas, entonces yo sé que tengo 4009 filas aquí, pues, ¿no? Igualmente, yo tengo, por ejemplo, una fecha, puedo seleccionar una fecha, el 3 del 9 del 2015, y tengo solamente una fila. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto me da el valor? 9764. Entonces, yo ya tengo todos estos filtros aplicados, todo bien. Pero, ¿qué pasa si le coloco ahora también este filtro de qué? Del 3 del 9 del 2015. 3 del 9, ¿no? 3 del 9 del 2015. ¿Dónde está? 3 del 9 del 2015. Ahí está, por aquí. 3 del 9. Así. ¿Cuánto es el valor? 9764. ¿Cuánto es el valor de filas? Una sola fila. Eso es lo que me dice. Primero filtró el conjunto de datos, o sea, el modelo de datos primero ha filtrado y me dejó con esta sola fila, y luego me está mostrando la suma de este valor específico. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como trabaja directamente las funciones en DAX. Primero, la función que voy a utilizar va a esperar que se filtre el modelo de datos y luego va a realizar la operación que sea de agregación, de suma, de conteo, lo que sea. ¿Ya? Entonces, primero debemos ver, entender que así es como funciona. No sé si por aquí todos ya me entendieron la idea de cómo el filtro se propaga y cómo es que yo debo entender que primero, si aplico un filtro sobre fabricante, primero filtra sobre su propia tabla, luego busca el código que se relaciona con la siguiente tabla y lo pasa. Esos códigos que tengo, pueden ser uno, dos o tres códigos, pasan por la relación y filtran aquí sobre ese mismo código que es ID fabricante. Y luego, igualmente, esos datos se filtran y el código que va a filtrar con la siguiente tabla, que es FAC ventas, va a ir ID producto, va a filtrar aquí con la tabla ID producto los productos que coincidan. ¿Ya? Así es como trabaja. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿O algo que no se esté entendiendo tal vez? Una consultita. Dime. He visto aquí que he jalado el campo de fecha. ¿Puedo jalar cualquiera de los dos? O sea, ¿es válido jalar de la factura de ventas fecha o también del link calendario fecha? Cualquiera de los Sí, dos. es válido, pero el detalle va a estar que cuando lo jales de la tabla, por ejemplo, FAC ventas, para poder generar este tipo de filtro, lo que va a hacer es tratar de eliminar duplicados o agruparlos. Entonces, estás implicando en que la tabla, en que este filtro genera una operación adicional, la cual es tratar de agrupar o volver más compacto las fechas, porque sabemos que en la tabla de ventas, las fechas cuántas veces se repiten, varias veces, ¿no? ¿Verdad? Esta fecha no aparece una sola vez, puede aparecer como 10 veces o 20 o 100 veces, dependiendo de la cantidad de ventas, ¿sí? Entonces, lo recomendable para aplicar los filtros siempre va a ser aplicar los filtros basados en los campos de las dimensiones, ¿sí? Ah, de acuerdo. De acuerdo, Vale. gracias. Sí, o sea, sí se puede usar, pero lo recomendable a manera de eficiencia, pues, es usar los campos de las dimensiones, ¿ya? Ok, no sé si tienen por ahí otra consulta, otra duda, tal vez por ahí, algo que no se esté entendiendo. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a darnos un pequeño receso de 5 minutos para continuar ahora con los otros detallitos más a nivel de visual y todo lo demás. Vamos a unos 5 minutos, regresamos a las 9:24 para continuar, ¿ya? En base a lo anterior, ¿qué hemos hecho ahora? Simplemente hemos eliminado los filtros que teníamos y hemos agregado un filtro de segmento, ¿ya? ¿El segmento a qué tabla pertenece? ¿El segmento a qué tabla pertenece? Pertenece a la tabla DIN producto, ¿verdad? DIN producto. Entonces, esta es mi medida. ¿La medida sobre qué tabla está trabajando? Esta medida que he creado, ¿sobre qué tabla está trabajando? ¿Qué me dicen? Esa medida que creé, ¿sobre qué tabla trabaja? Claro, ¿no? Sobre la tabla FAC ventas. O sea, sobre esa tabla es sobre la cual trabaja. Primero va a esperar a que se opere lo que se necesita operar o filtrar dentro de esa tabla y luego, ¿qué va a hacer? Va a sumar la columna ingreso. Ok, entonces ya estamos bien por ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Yo sé que el segmento pertenece a producto. Entonces, y sé que producto filtra ventas. Si yo selecciono, por ejemplo, All Seasons, vamos a ver aquí antes de hacer ese All Seasons, vamos a ver cuál tiene menor cantidad de productos asociados para hacer el ejemplo por ahí. Vamos a cambiar la tablita y vamos a ponerle aquí el ID producto. Vamos a hacer un recuento, ¿ya? Recuento. Por ejemplo, este de aquí, Select. No, perdón, este es Youth. Ya, este de aquí, el Youth. Entonces, vamos a aplicar ese. ¿Qué pasa? Yo selecciono este Youth de aquí y me muestra que este es el monto de ventas asociado al segmento Youth. Pero ¿cómo funciona este filtro? ¿Cómo se propaga desde la tabla, desde el campo segmento de la tabla producto hacia esta tablita que es FAQ ventas? Un ejemplo, último ejemplo sería lo siguiente. Va a ingresar primero a la tabla producto y va a filtrar primero ese segmento que necesita. Entonces va a filtrar aquí el Youth. Ahí está. Listo, filtró. ¿Y cuántas filas me ha dejado? Me ha dejado 148 filas. Recuerden, el filtro que aplique primero va a filtrarse sobre su misma tabla. Sobre la misma tabla en la cual está ese campo, sobre esa misma tabla se va a filtrar. Entonces primero se filtra aquí. De este Youth que tengo, ¿cuántas filas tengo? Tengo 148 filas. Es decir, tengo 148 productos distintos. ¿Que van desde dónde hasta dónde? Van, bueno, van 197, 198 y luego del 1000 hasta otro número que no sé cuál será, ¿ya? Entonces, en general son 148 valores que tengo en ID producto, 148 valores distintos. ¿Qué va a hacer ahora para propagarse el filtro y para que genere la dirección de filtrado de producto a ventas? Pues estos 148 valores que están aquí en la columna ID producto. ¿Y por qué la columna ID producto y no la columna producto o no la columna categoría o no la columna fabricante? Porque los valores que van a salir del mismo campo que se encuentra en la relación. ¿Cuál es el campo que relaciona FAQ ventas con DIM producto? Es ID producto, ¿verdad? Entonces, de la tabla DIM producto va a sacar el código del producto. Se va a obtener estos códigos de producto. Primero filtra, luego obtiene estos códigos de producto, que son 148 códigos distintos. Esos 148 van a pasar por la relación y van a filtrar hacia la tabla FAQ ventas. Pero ¿sobre qué campo de manera específica van a filtrar? Sobre la tabla, sobre el campo ID producto. Entonces va a entrar aquí, salen esos 148 códigos, van a salir de aquí, van a pasar por FAQ ventas y van a filtrar directamente sobre el campo ID producto. Aquí está, ID producto. Ahí va a buscar sus 148 filas. Pues no, supongamos que sea de 199, tal, la va a buscar por ahí y las va a filtrar. Una vez que aplique eso, le va a filtrar, la tabla se encuentra filtrada y recién ahí es donde nuestra medida va a sumar, pues no, ya se filtró la tabla, ya esperó a que se filtrara la tabla. Ok, ya no me va a dar los 400.000 registros, solamente me va a dar 10.000, por ejemplo. Ok, de esos 10.000 va a sumar la columna ingreso. Y ese es el resultado que me está dando, ¿ya? Así es como está trabajando. Ahora, ¿esto cómo guarda relación sobre lo que explicamos de por qué usar un modelo dimensional y no usar un modelo relacional? Porque miren, aquí tengo solamente dos niveles por el cual está recorriendo el filtrado, pues, ¿no? De DIM fabricante pasa una dirección de filtrado, o sea, pasa por una relación y aquí por dos relaciones. ¿Qué sería más eficiente o más eficaz? ¿Que pase solamente que DIM fabricante esté dentro de DIM producto, que sea una sola tabla, o que sean dos tablas? Pues lo más eficaz sería que sea solamente una tabla, es decir, que el nombre del fabricante aparezca aquí directamente, ¿ya? Eso ayudaría a que sea un poco más rápido el rendimiento de ese filtrado, porque como vimos, ¿qué hace? Primero se filtra sobre su misma tabla, luego ese código pasa por aquí, filtra esta tabla, luego jala los códigos, filtra esta tabla, entonces mientras más relaciones tenga que pasar, va a ser más lenta la operación. Es por eso que nosotros trabajamos con un modelo dimensional y no con un modelo relacional, porque en un modelo relacional nosotros tendríamos algo como esto. Entonces, para filtrar ese modelo relacional va a ser muy complicado, porque tengo que pasar por varias relaciones para llegar al resultado. Eso también no solamente va a complicar en el tiempo que va a demorar en generar resultados, sino también que va a complicar las medidas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un modelo, por ejemplo, en este caso el Adventure World, para que vean algo sencillito nomás, miren aquí si estuviera cargando este modelo. Miren cuántas tablas tengo. Si yo quiero filtrar desde esta tabla, por ejemplo, desde aquí, no sé, desde esta tabla de aquí, hasta esta tabla central, que ni siquiera es una tabla de hechos, es una tabla transaccional, tiene que pasar por un montón de relaciones, por acá, después por acá, pasar por acá y llegar acá.
¿Ya? Aparte que no es entendible, que no se entiende rápidamente este modelo, como ya lo explicamos en la parte de modelado dimensional, porque es que pasamos del modelo relacional al dimensional, es por facilidad, por entendimiento y facilidad al momento de generar las consultas. ¿Las consultas de qué tipo? Las consultas de visualización. Vimos que la diferencia estaba en que un modelo dimensional era más rápido para realizar consultas de tipo select, que es justo esta de aquí. Son consultas de filtrado, o sea, son otras palabras, consultas de tipo select, en otras palabras, ¿ya? Entonces, es más eficaz para trabajar de esa manera, ¿ya? Más eficiente. Entonces, vamos a hacer esto porque fue un ejemplo nomás, pero así es como debemos entenderlo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer aquí? Si es que tengo DIM fabricante, yo podría unirlo aquí con DIM fabricante, pues, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso para mejorarlo automáticamente? Aquí rapidito para que recordemos un poquito Power Query. ¿Cómo hacíamos eso? Pues aplicábamos, pues, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Fabricante con producto. Que me voy a producto y digo, inicio, combinar consultas. Listo, ok, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar la tabla de fabricante, el campo ID fabricante con ID fabricante. Le doy en aceptar y lo que voy a hacer es expandir el nombre del fabricante. Aquí está. Así. Listo. ¿Y ahora qué hago? Pues quito esta tabla de DIM fabricante. No la elimino, sino hago que no se traslade a la interfaz principal. Clic derecho, habilitar carga. Listo. Cierro. Y ahí está, desapareció, pero aquí tengo fabricante, ¿no? Obviamente aquí, si es que apliqué un fabricante, lo que sea, va a tener un problemita, ¿no? Pero yo ya tengo que no tenía ningún filtro asociado a fabricante, así que normal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ya tengo mi tabla bajo este modelo. ¿Y este qué modelo es? Es un modelo estrella. El anterior modelo, ¿qué modelo era? Era un modelo copo de nieve, ¿verdad? Porque tenía por dimensión o por lado, tenía más de un nivel jerárquico o más de una dimensión. En este caso, por lado, solamente hay una dimensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos un modelo mucho más compacto y más eficaz al hacer consultas que un modelo copo de nieve. Entonces, ya tenemos nuestro modelo estrella. ¿Qué hacemos ahora sí? Podemos aplicar del mismo campo producto. Yo puedo aplicar, por ejemplo, el fabricante, colocarlo y va a ser el mismo tipo de operación. O sea, no va a cambiar. ¿Ven? Así, ¿ya? ¿Sí? Entonces sí cambia el resultado sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esa es una de las cositas que recuerden que es recomendable hacer cuando estén trabajando con un tipo de modelo, pasarlo al modelo dimensional tipo estrella, ¿sí? Tipo estrella. Llegar siempre al modelo tipo estrella es lo recomendable. Como ya lo vimos también en los detalles del modelado dimensional, llegar al modelo estrella o no va a depender del nivel de granularidad de las tablas de hechos. Si hay más de una tabla de hechos, pues que yo una o no va a depender del nivel de granularidad de las demás tablas, ¿ya? Listo. Ya tenemos esto. Ahora yo les pregunto, si quiero saber el total, ahora vamos a verlo más bien a nivel de objetos visuales, ¿ya? Vamos a verlo a nivel de objetos visuales, porque ya vimos con filtro, tenemos una medida, vimos a nivel de filtros, ok, está bonito, sí, está bien. Pero ¿cómo funciona esto, por ejemplo, a nivel de gráficos o de objetos visuales? ¿Ya? Vamos a colocar primero la de año, aquí, DIN calendario año, nuevamente, aquí está, calendario año. O vamos a colocarlo a nivel de tabla, que es lo mismo, a nivel de tabla. Aquí esta tablita vamos a agrandarle los valores, ¿ya? Valores, vamos a ponerle, ahí está, 16 para que lo vean todos. Y vamos a colocar la medida igualmente, la medida aquí, clic, ahí está, así. ¿Por qué es que el resultado sí cambia por año? O sea, el resultado, ¿por qué la medida sí se acopla a cada año? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que se acopla cada medida a cada año? Por ¿Qué la me dicen? dimensión fecha. Ya, pero, o sea, ¿cómo podría, a partir de lo que hemos explicado sobre cómo se filtran los datos y todo lo demás, cómo podríamos entender que funcionan estas medidas con esos campos dentro de los objetos visuales? Porque a nivel de filtro, yo sé que filtro ya bacán queda, pues, ¿no? Pero ¿cómo funcionaría dentro de un objeto visual si no he aplicado ningún filtro ni nada? En el filtro, en el objeto visual solamente coloqué el campo año y coloqué la medida. ¿Por qué es que cambia por cada año el resultado de ventas? ¿Cómo podríamos entender que se da esa interacción interna? Se crea un conjunto de medidas para proyectar el objeto visual, o sea, internamente, algo así. Sí, sí, algo así se podría entender. Entonces, vamos a entender, en esta fila, en esta primera fila, por ejemplo, ¿sí? En esta primera fila, ¿cuál es la medida? La medida es este valor de aquí, o sea, este valor corresponde a la medida. Pero ¿cuál es el filtro? O sea, internamente, aunque yo no esté aplicando un filtro, o sea, no sea directo, así como este caso, que es un filtro explícito, vamos a ponerlo así, dentro de los objetos visuales se aplica lo que vendría a ser, vamos a aplicar ese término, filtros implícitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es que yo seleccione de manera directa, sino es que de manera interna del gráfico entiende de que este va a ser un filtro aplicado sobre
esta medida, ¿sí? De manera interna o de manera implícita, lo que está entendiendo el objeto visual, puede ser tabla o un objeto visual de barras o lo que sea, está entendiendo que este es un filtro implícito, ¿ya? Es un filtro implícito. Entonces, ¿qué dice? Ah, ok, tú me estás dando como valor de filtro, para esta fila, como valor de filtro, me está dando 2015. Este 2015, ¿qué va a hacer? Va a filtrar al modelo de datos, es decir, va a salir nuevamente de calendario año, aquí, como es, ¿qué campo es? Es año, ¿verdad? El que filtra. El filtro implícito es año. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar primero la tabla calendario, porque el año pertenece a la tabla calendario, va a buscar el campo año, va a filtrar 2015 y me va a dejar todas estas fechas. ¿Desde dónde? Desde el 1 del 1 del 2015 hasta dónde? Hasta el 31 del 12 del 2015. Todas esas fechas van a salir de la relación, o sea, van a salir de la tabla calendario, todas estas fechas van a salir y van a pasar por la relación. ¿Y a qué campo van a filtrar? ¿A qué tabla van a filtrar? Pues van a filtrar a FAC-ventas, específicamente al campo fecha. Entonces va a salir aquí en la tabla de FAC-ventas, y va a filtrar a la tabla, al campo fecha, pues, ¿no? Entonces, sale aquí, por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, sí, podría seleccionar todos, pues, ¿no? Pero vamos a dejarlo así nomás, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer. Va a filtrar todas estas fechas. Supongamos que esté filtrando todos, así. Supongamos que esté filtrando todos. Ese es un ejemplo nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a filtrar primero la tabla FAC-ventas con todas esas fechas y luego, ¿qué va a ser la medida? Pues la medida, como ya entendió que se ha filtrado para el 2015, la tabla ventas, va a sumar los valores que me den esos datos filtrados y me da este dato de aquí. Para el 2016 va a ser lo mismo. Va a agarrar primero, ir a la tabla calendario, va a filtrar la tabla calendario para el año 2016. Todas estas fechas que tiene aquí, lo va a sacar de la tabla, lo va a pasar por la relación y va a filtrar al campo fecha. ¿Sí? Porque ¿qué campo está relacionando? Fecha. Entonces, fecha con fecha es lo que va a pasar a filtrar. Como yo he filtrado por año 2016, tiene 366 días, que son 366 fechas. Esas fechas van a pasar por aquí y van a filtrar aquí. Y filtra nuevamente la tabla calendario FAC ventas y me muestra el resultado aquí. Para el 2017 hace lo mismo. El 2018 hace lo mismo, 2019 lo mismo, 20 y 21 lo mismo. Entonces debemos entender que aunque yo no aplique de manera explícita un filtro como es en estos casos que yo selecciono, pues en los objetos visuales y gráficos va a haber dos tipos de valores que se van a colocar. Uno, que va a ser el que se llama contexto de filtro. A esto que estamos viendo, este campo año, que de manera interna genera un filtro implícito, a ese campo se le llama contexto de filtro. El contexto de filtro para esta tabla o para este objeto visual, ¿cuál es? Es todo aquel campo o columna que no sea una medida o que no se agregue o genere una operación de suma, conteo, todo lo demás, pues, ¿no? ¿Cuál es esa columna dentro de esto de aquí? ¿Cuál es esa columna que no se agrega? O sea, que no es medida, en otras palabras, pues, ¿no? ¿Cuál es esa columna? El año, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, como el año es esa columna que no es una medida, que no se agrega, pues ese es mi contexto de filtro. Como ese es mi contexto de filtro, yo debo entender que cada valor de ese contexto de filtro, o sea, de cada fila, en otras palabras, lo que va a hacer es primero filtrar el modelo de datos y luego que filtre, la medida se va a evaluar para esos datos filtrados nada más. Eso va a ser fila a fila, así. Ta. Ahora, a ustedes les pregunto, en el final, aquí al final, ¿qué está haciendo? ¿Está sumando todos estos valores aquí en el total? ¿O no está sumando todos estos valores? ¿Qué está haciendo internamente? ¿Ustedes qué creen? ¿Suma todos estos valores que están aquí arriba o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, toma. Ah, ok. Entonces, mira, aquí el total me da el resultado de todos estos, que es el mismo, sí, puede coincidir, ok, va a coincidir en este caso, pero en realidad aquí también se está operando la medida. Solamente que en el total yo tengo un contexto de filtro, es decir, tengo un valor que me diga todos los años, tengo un valor que diga, aquí seleccioname 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 20, no. Entonces, aquí en el total, lo que está haciendo la medida es, no se está dejando influenciar por el filtro de año. ¿Por qué? Porque el filtro de año solamente sirve para aquí, para cada una de estas filas donde aparece el año, pero aquí no aparece ningún año, sino en el total no aparece año. Eso quiere decir de que aquí la medida, como no encontró ningún filtro de año específico, automáticamente sumó todos los valores de la tabla. O sea, todos los valores de ingreso de esa tabla. La tabla no se ha filtrado, se ha quedado tal cual, ¿ya?
Entonces, ese es el detalle con respecto al contexto de filtro en los gráficos y el total. El total que vemos aquí no es la suma de estos valores, no es la suma de estos valores. Pareciera, ¿no? Pero no es la suma, de manera real, no es la suma de estos valores. Es la aplicación de esta medida sin otorgarle el contexto de filtro, porque aquí se pierde, en el total se pierde el contexto de filtro, ¿sí? No hay un contexto de filtro para el total. Entonces, como no se aplica ningún contexto de filtro, lo que hace es simplemente sumar los valores que encuentre de esa tablita, ¿ya? No sé si por ahí me entendieron más o menos la idea, o si no, ahorita les voy a explicar más o menos cómo es el tema, ¿ya? Vamos a ver aquí. Esto es un ejemplo nada más, ¿ya? No lo vayan a hacer. Vamos a ver aquí. Este es... ¿qué iba a hacer? Aquí, miren. Vamos a poner promedio. Promedio va a ser igual a ver, average. X values. Calendario año. Aunque lo voy a haber hecho con segmento, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con segmento mejor, ¿ya? Para que lo entiendan. Vamos a hacerlo igualito, como está aquí, solamente que en lugar de año vamos a colocar otro campo de aquí. Vamos a ver proyectos, categoría o segmento, cualquiera. Vamos a colocarle, en lugar de año, vamos a colocarle la categoría. Y ahí está, miren. Dentro de este objeto visual, dentro de esta tablita, ¿cuál es el contexto de filtro? Ahí sería categoría, ¿eh? Claro, ¿no? Todo aquello que no sea una medida es el contexto de filtro, pues, ¿no? Puede tener varios, ¿no? Si yo coloco, por ejemplo, categoría y después le coloco, por ejemplo, segmento, así, tiene dos contextos de filtro, pues, ¿no? Uno, que es la categoría, y otro que es el segmento. Entonces, este valor es el valor filtrado por segmento y categoría específica, ¿ya? Vamos a dejarlo solamente con categoría de momento. Ok, miren, aquí yo tengo el valor de categoría de valor total ventas, tal y tal, ¿sí? Yo voy a crear otra medida que se va a llamar una medida promedio, ¿sí? O si no, venta promedio, que va a ser simplemente un promedio, que es un average, no sé por qué no sale la ayuda inteligente, bueno, un average, ¿de qué tabla? ¿De qué columna? Igual, de la columna ingreso, ¿sí? De la columna ingreso. Entonces va a ser un promedio de ingreso, eso es lo que va a ser nada más. Aquí vamos a quitarle totalmente y vamos a colocarle, en este caso, venta promedio, hasta, así. Ahora, si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, entre 4, ¿me va a dar este resultado? Puede ser que me dé, pero no siempre me va a dar ese resultado. Puede ser que varíe. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué es que va a cuadrar? Es que el detalle está que ni siquiera vamos a poder utilizarlo bien. Les explico, ya para los otros ejemplos vamos a traer un ejemplo más claro. Aquí creo que todo es 1, ¿no? Ah, no, hay 1, 2 y 7. Está bien, entonces sí va a cuadrar. Ya. Entonces, el promedio de esto que es 5052, vamos a verlo aquí para que lo vean. Exportar datos. Escritorio. Ujú. Ya está. Aquí está, data.csv. ¿Ya? He exportado nada más eso como una tablita. Aquí está, así. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí, a ver. Especificar en columnas, delimitados, va a estar con coma. Listo. Y finalizar. Ahí está. Entonces, yo tengo que cada uno de estos valores es el promedio para cada una de estas categorías. Así. Si yo le doy el promedio de esto, ¿cuánto me da? El promedio me dice que es 4.888.76. Es decir, el promedio de esto entre 4, pues, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. 4.888. ¿Cuánto me da en el resultado de aquí? 6.860.06. ¿Por qué el resultado es distinto? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que es el resultado distinto? Porque yo le he puesto, la medida es promedio, ¿sí o no? La medida es promedio. ¿Por qué el resultado distinto? Es justo por lo que les decía. No es que la medida, o sea, la medida se está acoplando aquí a un contexto de filtro para mix y lo que está haciendo es buscando solamente en DIM producto aquellos que sean, por ejemplo, con categoría mix, ¿sí? Con categoría mix. Exacto, promedia todos los ingresos. No solamente, no es que agarre los promedios de este y saque el promedio aquí y me genera un total, algo así. Total, que es así, ¿no? No es que vaya a generar esto así. No hace eso, ¿ya? Eso no hace sino lo que va a hacer es un promedio de todos los registros, de toda la tabla. Porque aquí, en el total, en Power BI pierde el contexto de filtro. Este es un contexto de filtro, contexto de filtro, contexto de filtro, contexto de filtro. O sea, filtro implícito, filtro implícito, filtro implícito y filtro implícito, ¿verdad? Pero en el total no se cumple esa regla.
en el total se pierde el contexto de filtro o el filtro implícito se pierde y lo que hace es operar esa medida sobre toda la tabla. Entonces, en lugar de aplicar esto, que sería solamente el promedio de esto, lo que hace es aplicar el promedio ¿de qué? De toda la tabla ventas. De toda la tabla ventas, aplica el promedio. ¿De qué campo? De ingresos. O sea, suma esto, más esto, más esto, más esto, y lo divide entre la cantidad de registros. Eso es lo que hace el promedio, ¿ya? Entonces, por eso es que no da el mismo resultado cuando yo aplico esa medida a nivel de contexto de filtro que a nivel de total donde se pierde el contexto de filtro, ¿sí? Esto es a nivel de filtro implícito, ya lo vimos, pero esto es a nivel de todo el dataset, ¿ya? Si yo filtro, obviamente, all season, solamente sería a nivel, vamos a ver aquí. Uy, ¿no hay? Ahí, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos dos categorías. Este es el promedio solamente para esas dos categorías y este es el promedio para esta categoría y esta para mix y esta para rural. ¿Este qué va a ser? Va a ser solamente el promedio, pero para todo lo que es productivity, ¿sí? Para todo. No es que va a ser la suma de estos dos entre dos. No me va a dar tampoco, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos entender al momento de trabajar con DAX en Power BI, ¿sí? El contexto de filtro, vemos que podemos entenderlo como un filtro implícito a nivel donde hay valores, pero en el total se pierde el contexto de filtro y simplemente se aplica el resultado, la medida se aplica sobre toda la tabla, sobre toda la tabla. Obviamente, si esa tabla ha sido filtrada por un filtro externo, primero espera que se filtre ese filtro externo y luego aplica ese resultado. Pero la operación es la misma, siempre va a esperar. Aquí esperó, pero no hubo nada. Por lo menos de este gráfico, como el total no tiene contexto de filtro, quiere filtrar todo. Ah, pero se dio cuenta que hay un filtro externo, entonces espera primero el filtro externo y ahí aplica el promedio. Igual para esto de aquí. Se dio cuenta, este de aquí, el mix, no es el mix del total, es solamente el mix que corresponde a productivity nada más, ¿sí? No sé si tienen por ahí alguna duda, consulta, ¿todo bien? ¿Se va entendiendo? ¿Se entendió esa idea del total? ¿Alguna duda, tal vez? ¿Qué me dicen? ¿Sí? No, sí está claro, profe. Dale, dale, excelente, perfecto. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ah, ya. Ok. Los totales no son afectados por los filtros del mismo objeto visual. O sea, este total, por ejemplo, no es afectado por el filtro del mismo objeto visual. O sea, este objeto visual, ¿qué filtro está afectando internamente? ¿Cuál es su contexto de filtro? Solamente categoría, ¿verdad? Entonces, categoría no va a afectar a este total. Pero otro filtro externo, eso sí afecta a este total. Miren, yo selecciono regular y cambia. ¿Se dan cuenta? Selecciono stream y cambia el total, ¿sí? Entonces, los filtros externos sí afectan al total. Pero en el gráfico este total, por lo menos, como lo vemos, es simplemente la medida sin aplicar el filtro de categoría que estamos viendo aquí. O sea, no tiene un contexto de filtro, ¿sí? Simplemente es eso, aplicar el resultado tal cual, ¿ya? Es eso nada más. Entonces, ¿por qué les explico esto con tablita? Porque cuando lo veamos a nivel de gráfico, si yo quiero saber el monto de ventas, por ejemplo, de cada segmento, yo coloco aquí el segmento en el gráfico, coloco en el eje X, coloco el segmento, por ejemplo, ¿no? Total ventas, coloco en el eje Y. Y en el eje X coloco el segmento. ¿Dónde está producto? Y coloco acá segmento. No segmento, segmento, aquí está. Eje X, así. Y ahí puedo ver el monto de ventas por cada segmento. ¿Cómo está trabajando? ¿Por qué es que cambió el resultado para cada valor? Ah, pues porque sigue la misma regla que este de aquí. Para este gráfico, ¿cuál es el contexto de filtro? Para este gráfico de aquí. Ya les dije que el contexto de filtro es todo aquello que no sea una medida o que no sea una columna que se agrega o que se genera una operación. ¿Cuál sería el contexto de filtro para este gráfico? El campo segmento. Claro, el campo segmento sería el contexto de filtro. Para los diferentes valores de segmento, que en este caso es moderation, convenience, extreme y demás, ¿qué va a hacer? Ah, pues primero este moderation va a agarrar sobre la tabla producto y va a filtrarse sobre sí mismo. ¿Dónde está? Y va a buscar el segmento, por ejemplo, moderation. Listo. ¿Cuántos productos tiene? Tiene todos estos productos. Esos códigos van a salir de la relación y van a filtrar la tabla ventas por el ID producto. Y la tabla ventas se va a filtrar. Una vez que se filtró esa tabla ventas, que ya tenía 400.000 registros inicialmente, pero cuando se filtró solamente quedaron, no sé, 100.000, pues lo que va a sumar es los valores de ingreso de esos 100.000 registros.
¿Por qué? Porque este moderation, de manera interna, de manera implícita, ha ingresado a filtrar el modelo de datos. Aquí también, de manera implícita, el convenience ha entrado a filtrar el modelo de datos, ¿sí? Entonces, debemos entender cómo es que trabaja, que cuando yo coloco un contexto de filtro, ese contexto de filtro en el objeto visual, de manera interna ingresa a filtrar el modelo de datos. Es por eso que le explicaba, pues, ¿no? Como que lo que hace la medida es primero esperar a que se filtre el modelo de datos y luego recién suma o realiza la operación, ¿ya? No sé si me entendieron aquí en el objeto visual del gráfico cómo funciona. ¿Todos bien? ¿Alguna duda tal vez? ¿Sí? ¿O no? Dale, excelente. Ahora, vamos a ver un casito. Aquí, por ejemplo, supongamos, vamos a dejarlo aquí. Supongamos que yo quiero hacer lo mismo, pero en lugar de utilizar segmento, quiero utilizar el mes. Miren, de calendario voy a utilizar el mes. Y lo coloco aquí en el eje. Miren qué pasó. Me están mostrando los montos de ventas ahorita de acuerdo al mayor monto al menor. Ok, yo quiero que se ordene no de mayor al menor ni de menor a mayor. Quiero que se ordene por el mes, de manera ascendente. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo le doy aquí los tres puntitos, yo encuentro las opciones. Aquí. Encuentro las opciones para generar, ordenar eje y puedo ordenarlo por mes. Actualmente está ordenado de manera ascendente por el total de ventas. Por eso es que se muestra el mayor total de ventas más a la izquierda, pues, ¿no? Y después va descendiendo. De manera descendente, por eso dice. ¿Sí? De izquierda a derecha, descendente. Si yo no quiero que se ordene por el total de ventas, sino por mes, yo selecciono mes. Ok, aquí nuevamente los tres puntitos y me doy cuenta que está por mes, pero de forma descendente. Lo cambio de forma ascendente, es decir, para que en teoría empiece por enero, después febrero, marzo, abril, así. Y se ordenó de manera ascendente, pero ¿se han dado cuenta de qué manera se ha ordenado ascendente? O sea, ¿en qué se está basando para hacer la ordenación de manera ascendente? ¿Se En percata? orden alfabético. Claro, porque la columna de calendario mes, la columna mes, ¿de qué tipo de dato es? Es texto, ¿sí o no? Texto. ¿Y los textos cómo se ordenan? De manera alfabética. Entonces, ¿cómo hago yo para poder seguir la regla de que primero vaya enero, segundo febrero, tercero marzo y tal, 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 tal? Pues es por eso que yo en mi tabla calendario, yo creé una columna llamada mes número. Porque el mes número, ¿cuál va primero? Primero va el 1, después el 2, después el 3, el 4, el 5, el 6 y así hasta el 12, ¿verdad? Entonces tiene un orden ascendente, pero empezando por 1. Entonces, ¿yo qué puedo hacer aquí? ¿Y qué debo tener en consideración? Para generar esa relación, yo debo entender que para un mes, como en este caso el mes de aquí, ¿o qué mes pusimos? Sí, este mes de aquí, tengo una relación con el campo con el cual quiero, a partir del cual quiero generar esa ordenación. Por ejemplo, el mes de enero, ¿qué mes número le correspondería? ¿Qué me dicen? El 1. El 1, ¿verdad? El mes de enero puede tener dos mes num, dos valores en mes num, dos valores distintos. No. Si yo selecciono, por ejemplo, enero y veo mes num, solamente hay uno nada más, pues no, no debería haber dos o tres, solamente uno. Como la relación entre el campo mes num y el campo mes es de 1 a 1, es decir, a enero le corresponde 1, a diciembre le corresponde 12, a marzo le corresponde 3. O sea, 1 a 1, para cada valor la relación es de 1 a 1. Cuando tengo esa regla, ¿yo qué puedo hacer? Pues ahí yo puedo decir que este campo de mes, que es texto, en lugar de que se ordene, aquí veo arriba dice herramienta de columna, ordenar por, en lugar de que se ordene por el mismo campo, quiero que se ordene por el mes número. Actualmente, como el campo está ordenándose por sí mismo y es un campo de tipo texto, se va a ordenar de qué manera? De manera alfabética. Pero si yo lo ordeno a partir del mes número, se va a ordenar de manera numérica, de forma ascendente. Entonces, esa va a ser la ventaja de utilizar el ordenamiento de una columna a partir de otra. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de poder obtener el mes número. Para eso me sirve. Quizás no lo voy a usar en los gráficos ni nada, pero para poder generar esa ordenación, yo lo utilizo. ¿Cuál es la regla? Que los campos que voy a utilizar para poder generar esa relación deben ser de 1 a 1. Yo no puedo tener que el mes de enero tenga dos mes 1. El mes 1 y 5, por ejemplo. No puede ser eso. Debe ser de 1 a 1, ¿ya? Para que funcione. Entonces yo le digo aquí, se va a ordenar este columna, selecciono el mes, ordenar por, y le digo a partir del mes num. Con haber hecho ese pequeño cambio, yo automáticamente, si me voy aquí a la parte de informe, yo veo cómo ya cambió los meses. ¿Por qué? Porque ahora enero va primero, porque le corresponde el mes num 1. Febrero va segundo. ¿Por qué? Porque le corresponde el mes num 2. Y así. Entonces yo ya generé esa relación entre los campos para que el filtrado
o la ordenación de este campo mes se ordena a partir del mes número, ¿sí? Eso es lo que he realizado. No sé si por ahí me entendieron. ¿Me entendieron la idea? Sí, está claro, profe. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, aquí también vamos a ver otro ejemplo más, ¿ya? Ahora, supongamos que yo tenga, vamos a habilitar nuevamente la tabla de, de fabricante para explicarles, ¿ya? Habilitar carga y listo. Cerramos, aplicamos y vamos a meterla nuevamente dentro del modelo para explicarlo ahora justo también esa parte de cómo ordenar, pues, ¿no? Cómo ordenarlo, ¿ya? Va a haber casos donde ustedes le digan, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que los datos, por ejemplo, en este caso, fabricante, otro fabricante, team fabricante. Yo necesito saber las ventas por fabricante. Ok, sí, perfecto, excelente, facilito, pues no, las ventas por fabricante. Pero el cliente te dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ver las ventas por fabricante, pero no quiero que tenga este orden. Es decir, no quiero que empiece primero a Avas, luego a Liqui, luego tal, ni tampoco quiero que se vea el monto de ventas, el cliente que tiene mayor monto de ventas más arriba. No quiero eso. Yo quiero un orden específico. Por alguna razón, el usuario quiere un orden específico. ¿Cómo generamos ese orden específico? Pues la respuesta es muy sencilla. Yo a la columna, por ejemplo, fabricante, vamos a abrir el archivo de aquí, de fabricante, escritorio. ¿Dónde está? Alterno, cursos, materiales. ¿Dónde está? Cursos, Power Apps y materiales. Aquí está. Por ejemplo, aquí este archivo que es complementario, que es donde se encuentra el fabricante. Si yo quiero que tenga un orden específico, ¿sí? Un orden por alguna razón que se necesite. Un segundo, vamos a cerrar esto de aquí. Se ha quedado pegado al complementario ahora. Ya está. ¿Qué debería hacer? Supongamos, ¿no? El usuario te dice, actualmente se está viendo así, primero Avas, luego Aliki, luego Barba. Así es como él quiere usarlo, así quiere verlo, en este orden, así, tal cual. Pero cuando tú lo llevas aquí a los datos, no necesariamente se va a mostrar en ese orden. Vamos a ver aquí, por ejemplo, veo aquí ordenar por, y dice por fabricante, pues, ¿no? Así, entonces se muestra de manera ascendente o de manera descendente por alguno de estos. Fabricante, venta promedio, fabricante, sí, está bien, fabricante, de manera ascendente, ¿ya? Entonces, así se está mostrando actualmente, de manera alfabética. Pero ¿qué pasa? Pues no, a veces me dicen, ok, esto también se está mostrando de manera alfabética, también está igual, ¿no? Pero ellos te dicen, yo quiero que, por ejemplo, vamos a poner una columna más llamada orden, quiero que el primero que se muestre sea Liki. Ok, yo coloco a Liki primero. El segundo quiero que sea, no sé, digamos, quiero que sea Salvus. Ok, coloco 2. Luego, el tercero quiero que sea este de aquí, así. Ponum quiero que sea 4. Luego yo digo, este va a ser 5. Esto quiero que sea 6, 7, 8, 9, 10. Y de aquí así, pues, ¿no? Así. Entonces, ese es el orden que me está solicitando. Y aquí llegó hasta el 13 y aquí 14, pues, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, el orden en el cual yo quiero que se vea, quiero que empiece por Aliki, luego Salvus, tal, 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 tal. Yo que tengo que generar una columna más llamada orden en la dimensión, donde a Liki le coloque el orden 1, Salvus el orden 2, Kibus el orden 3, y así. Yo lo guardo, lo cierro, vamos a cerrarlo. Vamos a ir nuevamente a Power Query, vamos a actualizar, vamos a colocar ese campo nuevo para poder identificarlo y ponerle el número. Aquí DIN fabricante, vamos a actualizarlo, aparece esa columna nueva y le vamos a dar el tipo de dato que sea numérico, pues, ¿no? Número entero. Lo cargamos. Y aquí vamos a seguir la misma regla que seguimos para calendario, vamos a ver que se debe cumplir aquí. Es decir, a un fabricante, por ejemplo, a Liki, ¿tiene 2 números de orden o solamente un número de orden específico, Liki? Tiene uno nada más, ¿verdad? La correlación o la relación entre orden y tal es de 1 a 1. A Liki tiene 1, Salvus 2, 3, tal, 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 tal. No quiero que siga el orden alfabético, quiero que siga este orden que le estoy indicando aquí, este aquí. ¿Qué hago entonces? Selecciono fabricante, voy a ordenar por y le digo que lo ordene por la columna orden. Entonces, cuando ve en mi gráfico, yo lo voy a ordenar aquí, que sale, pues, ¿no? Ordenar por fabricante y voy a ver que ahora aparece así, Avas, Alikis, Barba, Currus, tal, 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 el orden que hemos especificado, ¿ya? Aquí vamos a ordenar por fabricante. Está un poco lento, ya está. Y sería fabricante, ¿ya? Ah, perdón, de manera descendente. De manera, ¿dónde está? Ascendente, ¿ya? Entonces, ahí va a seguir el orden que estábamos identificando dentro de estos datos. Pero vamos a ver, hasta que se queda un poco pegado, ¿no? Este que es fabricante. El fabricante lo saqué de DIN producto, lapsus. El fabricante debe salir de fabricante de aquí, ¿ya? De aquí, así. Ya, fabricante, ahí está. Ya, ven, y ahí se sigue la regla. Me equivoqué, puse de producto, pero debe ser el fabricante de qué tabla, de la tabla fabricante, pues porque ahí fue donde generé el orden, ¿no? Entonces, ahí generé el orden y ahí coloco. Y miren cómo sigue el orden que yo especifiqué en el Excel
y ese es el orden que el usuario o que el cliente pide. Cuando necesitemos eso, debemos seguir la regla que les he enseñado. Pues no genero solamente una columna más de orden y digo, ok, primero va el Liqui, luego va Salvus, luego va Kibus, luego Pon, luego tal, 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 tal. Y ahí está, ¿ven? No me complico tanto la vida, solamente genero una columna más y con este conocimiento básico, ordenando una columna a partir de otra, lo puedo aplicar. ¿Sí? No sé si por ahí tienen alguna duda, consulta. ¿Todos bien? ¿Algo que no se esté entendiendo tal vez? ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Profesor, una consulta. Dime. Entonces, yo puedo ordenar a partir de una columna, pero dentro de una misma tabla, ¿no? Ajá. Podría ordenar una columna con digamos, con una tabla a partir de la columna, pero de otra tabla. Tendría que estar dentro de la misma tabla, porque si te das cuenta, cuando yo selecciono aquí, solamente me permite ordenarla tal. Si yo, por Ajá. ejemplo, quiero ordenarla, tengo esta tabla de orden y quiero trasladarla a un nivel jerárquico inferior, como el caso de producto, sí lo podría hacer. Y ahí utilizaríamos la función related, ¿ya? Pero lo usual es que se generen las dimensiones. La misma dimensión, ahí mismo se genera el orden, la columna orden. Es lo normal, ¿ya? Ok. Dale. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, alguna consulta, todos los demás. Con esto estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Espero que se haya entendido cómo funciona DAX, porque ya la siguiente sesión vamos a empezar con la parte, un poquito de algunas partes de los gráficos, entender los gráficos, darle el formato, la primera hora, y luego con las funciones DAX netamente, con las funciones de agregación y demás. Aquí tienen ustedes, que voy a estar subiéndolo en breve, el manual de funciones DAX que creé. Y aquí tienen un montón de funciones con su explicación y está basado justo en un informe que se los voy a compartir. Aquí se explica qué es DAX, qué es KPI, qué es medida. Se explica cómo se crea una columna calculada, cuál es la sintaxis de una medida, dónde pueden contactarse. Bueno, es otra cosa. Aquí la función sum y su ejemplo, su especificación y los ejemplos. ¿Ya? Aquí también sum X, explicación, ejemplos. Igual todo esto lo vamos a ver dentro de las sesiones del curso. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver dentro de las sesiones del curso. Son un montón de funciones con un montón de ejemplos para que ustedes puedan entender cómo trabajan las funciones internamente, pero si quieren ya pueden ir avanzando, ¿ya?